Bien, hola a todas y a todos. Comenzamos el tercer webinar desarrollado desde nuestra participación en el proyecto OFIDO Ciutat, cofinanciado por el Programa de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de la Comisión Europea. Hoy abordamos el tema ¿qué comemos, qué adquirimos? Y su conexión con la salud, derechos fundamentales, cuidado y coherencia planetaria. Os damos la bienvenida Jorge Cabero, Javier Guzmán, Pablo Salasegui Díez y José Miguel Morales. Y agradecemos que compartáis vuestros conocimientos y experiencia en este espacio. Y también damos la bienvenida a todas las personas que estéis conectadas en directo y a todas las personas que estarán viendo la grabación de la sesión que estará próximamente compartida en nuestras redes sociales. Yo soy Alicia Ocón y junto con Natalia Italiano estaremos a cargo de estos webinars. Este webinar es el tercero que desarrollamos y forma parte de un ciclo temáticas como sistema alimentario y migraciones internacionales y sistema alimentario y sector agrícola en España. En el próximo webinar desarrollaremos nuevas relaciones en el sistema alimentario y nuevos modelos y además contamos con entrevistas a personas expertas e inspiradoras que aportan ejemplos de valor sobre modelos alternativos de configuración de los actuales. En el canal de Facebook, YouTube Andalucía Coge estamos compartiendo todos los vídeos. Comentaros que además de estas acciones de la campaña internacional of Ciutat, se están desarrollando actuaciones en 13 países y a través de otras 15 organizaciones. OFIDO Ciutat es una campaña internacional de sensibilización y estaremos trabajando especialmente hasta finales de 2023 en mejorar el cumplimiento de los derechos fundamentales en las cadenas de producción y de distribución de alimentos a nivel internacional, y en una nueva forma de concebir el sistema alimentario y, por tanto, las relaciones. En la página web del proyecto, www.medioofciutat.eu, en sus redes sociales, podéis consultar más información sobre lo que estamos desarrollando a nivel internacional y otros recursos y herramientas de utilidad. Durante la sesión de hoy contamos con la participación de 3 personas expertas y inspiradoras que compartirán su punto de vista y conocimiento sobre la conexión del sistema alimentario y la alimentación con la salud, los derechos fundamentales, cuidado y coherencia planetaria. Y para todas las personas participantes, en la casilla preguntas y respuestas podéis dejar vuestras dudas, pregunta o petición para que se amplíe alguna información. Podéis dirigir vuestras preguntas a algunas de las personas que han intervenido o sobre algunas de la temática que queráis saber más. Y por último, en el chat podéis comunicaros entre vosotras y vosotros, ampliaros la información o compartir recursos o materiales que creáis de utilidad. Y retomando, hoy tenemos con nosotras a Jorge Cabero Redondo, director técnico del Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, y Pablo Salasegui Díez, investigador técnico de la Asociación Científica Alimenta y profesor en la Universidad de Pablo de Olavide. Y también contamos con José Miguel Morales, director general de la Federación Andalucía Coge. Y gracias, José Miguel, y te pasamos las palabras para que des inicio al webinar. Bueno, solamente por aquello de explicar, ¿no?, el contexto de ese tipo de actividades. Desde hace años llevamos inmersas en un proceso de replantearnos cómo hay realidades que al final afectan al sufrimiento que viven muchas personas en un contexto de explotación humana y laboral, y cómo en este caso, cuando miramos realidades como las que trabajan las compañeras de Huelva o los compañeros de Almería Coge respecto a los trabajadores y trabajadoras agrícolas en los campos de estas provincias, o la campaña aceituna de Jaén, es evidente que hay un vínculo entre la explotación que viven algunas personas migrantes y españolas, autóctonas, en las campañas agrícolas de estas tierras, con el modelo de producción de alimentos y, por tanto, cómo al final eso impacta en un modelo de consumo e incluso en la salud de las personas que consumimos alimentos. Por tanto, hay una conexión clara entre explotación humana y sobreexplotación del medio y modelo productivo y modelo de agricultura. Y bueno, este tipo de webinarios lo que quieren es abrirnos a esas conexiones, ayudarnos a que, en este caso, Pablo, Javier, Jorge, personas que trabajáis en estas cuestiones respecto a la producción alimenticia, pues nos podáis ayudar a ampliar la mirada y a entender cómo lo que está desajustado y lo que genera desigualdad en un ámbito concreto al final tiene que ver con otros desajustes y otras desigualdades relacionadas con otras cuestiones, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, eso es lo que queremos aprender, y os agradecemos mucho el tiempo que nos dedicáis hoy para esto. Así que
vamos con ello y de verdad gracias por ayudarnos a entender las cosas en un contexto holístico y en un sistema mundial que necesita una mirada profunda para muchos temas. Muy bien, muchas gracias, José Miguel. Pues si os parece, comenzamos. Jorge Cabero, si te parece, haces tú la primera presentación y te pasamos la palabra. Perfecto. Primero que todo, agradeceros la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí con vosotros y vosotras en este espacio. Tener la oportunidad para poder compartir pues, aquello sobre lo que estamos trabajando, bueno, pues siempre es bueno y nos gusta mucho tener estas posibilidades, ¿no? Bueno, deciros que vengo del nombre del Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, que somos una organización que trabaja desde la perspectiva de conocer, comprender cómo son los sistemas alimentarios, tanto de aquí a nivel del Estado español, europeo, como también a nivel internacional, y conocer cuáles son las interdependencias, dependencias, también trabajar en cuáles son las posibles soluciones o propuestas que pueden ayudarnos a abordar ese equilibrio difícil de la convivencia en vida, en la tierra y la convivencia entre todos y que pueda perpetuar nuestra vida en la tierra desde la perspectiva del mantenimiento de los sistemas alimentarios, ¿no? Y deciros que yo lo que voy a presentar hoy, quería compartir con vosotros una serie de desafíos a los que nos estamos enfrentando desde la perspectiva de la sociedad respecto de la alimentación. Y iba a plantearlo como una serie de desafíos que hemos identificado y unas propuestas de iniciativas y acabar con una propuesta que estemos trabajando de identificación de iniciativas que ya están trabajando en respecto de sistemas alimentarios sostenibles para decir, oigan, no es que no se pueda hacer, sino ya se está haciendo, tenemos ejemplos y tenemos una vía, simplemente tenemos que acercarnos más a estos modelos para poder avanzar, ¿no? Pero como decía, bueno, os decía que hemos planteado como son 4 grandes desafíos, pero al final son como 6. Son grandes 4, pero los 6 que hemos identificado y entre ellos que hemos identificado es, como todos tenemos en la cabeza, es el principal desafío que nos encontramos es que tenemos un crecimiento de la población muy amplio, que va creciendo estamos creciendo el número de población a nivel global, también va concentrado en distintos, va cambiándose dependiendo de las regiones, pero podemos decir que se prevé que para el 2050 seremos como en torno a 9,2 mil millones de personas a nivel global. Es decir, estamos aumentando, somos una población importante, pero este número de población va a ir creciendo, entonces tenemos un reto importante respecto de cómo vamos a alimentarnos. Aparte de esto, es muy importante también reflejar que a partir del 2010 somos más personas las que vivimos en núcleos urbanos que en zonas rurales, o sea que la mayoría de la gente ahora estamos viviendo en grandes ciudades o ciudades y esto está creando una polarización muy importante. Se espera que para el 2050 8 de cada 10 personas vivan en zonas urbanas, lo que nos traslada una pregunta muy clara de, bueno, sí, vamos creciendo en población, cada vez más población en el medio urbano, pero ¿quién va a ser agricultor? ¿Quién va a hacer agricultura? ¿Quién va a conservar el paisaje, los recursos naturales, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar esta seguridad alimentaria de todos? También tenemos que hablar que cuando hablamos también, todos somos conocedores de que tenemos todos estos procesos de migración hacia las ciudades, que a la vez en cada paso también estamos perdiendo derechos, ¿no? En los núcleos urbanos es un desarrollo de economía de bajo coste, que lo que se prima es la competitividad entre las personas para reducir los costes de mano de obra. Entonces es como toda una cadena dirigida solo con una orientación que es orientada a reducir el coste, pero no a resolver los problemas, ¿no? Es una dinámica que viene ya vinculada con todo el desarrollo de la economía liberal y que está desequilibrando la sociedad y que está creando unos problemas tanto con perspectiva alimentaria, también de acceso a los derechos, ¿no?
El segundo gran desafío que encontramos es que estamos intensificando el uso de los recursos naturales y destruyendo nuestros ecosistemas. A la vez que estamos concentrándonos, a la vez estamos intensificando el uso y cada vez hay menos recursos accesibles, y también está vinculado con nuestro con nuestro modelo de alimentación. Cada vez estamos yendo hacia un modelo alimentario basado más en unas dietas más cárnicas que necesitan más... A ver, disculpar, que parece que ha habido problemas de conexión. Ahora vuelve. Un momentito. A ver, parece que está reconectando. Sí. Sí. No sé qué pasa de repente. Sí, se te escucha un poco entrecortado a veces, pero a ver si hablas un poco que te escuchemos para saber que va todo bien. Vale, perfecto. No, ahora... ¿Me escucháis ahora? Espero que bien. Sí. A ver ahora, que ahora sí que me escucháis. Un poco entrecortado. Hola, ¿me veis bien? Creo que sí, que podemos seguir, sí. Vale, perfecto, voy a seguir. Bueno, decía, voy a intentar ir más rápido porque veo que la conexión está fallando. Comentaba que estamos haciendo un uso intensivo más de los recursos naturales, y también deciros que en nuestro modelo alimentario, en dietas más cárnicas, también hace que consumamos, necesitemos más tierra, más superficie. No, parece que no. No. A ver, venga, un último intento, a ver si es posible. ¿Jorge? Os oigo, ¿me oís vosotros? Esto parece que es lo de Murphy, ¿eh? Hemos estado haciendo las pruebas sin problemas y ahora de repente, ¡pam!, llega el momento y se cae todo. Esas son cosas que pasan, y especialmente cuando se va en directo suelen ocurrir más. Así que sin ningún problema, Jorge, lo seguimos intentando. Perfecto. Nada, decía, tenemos un mayor uso intensivo de los recursos naturales, y a la vez tenemos procesos de degradación del suelo, de la tierra. Entonces estamos teniendo cada vez menos capacidad productiva por estos procesos de degradación que están vinculados también tanto por el uso intensivo de la agricultura, pero también por todos los procesos de desertificación y cambio climático que tenemos, que se están produciendo. A la vez, tenemos que definir que la agricultura también, en los últimos tramos, y sobre todo en los países, por ejemplo, como España, se han ido orientando cada vez más hacia una agricultura más intensiva y principalmente de riego, y que hace un consumo muy alto de agua. Luego también estamos teniendo un problema de sobreexplotación de los recursos hídricos. Y también el modelo de alimentación que se está primando, también vinculado con el tema de la carne y también de consumo de azúcar, también estamos teniendo una dieta que también es muy demandante. Digamos que la huella hídrica de nuestras dietas es muy grande, y también tendríamos que, solo desde la perspectiva de hacer un uso eficiente del agua, tendríamos que ir hacia unas dietas más equilibradas, incluso más vegetarianas, para reducir el tema de uso del agua, ¿no? El tercer desafío que os quería compartir, ya lo he comentado, pero estamos en una crisis climática y ambiental, que lo que nos prevé son procesos de sequía, pero también están combinados con inundaciones, con fenómenos meteorológicos extremos. Está previsto la subida de la temperatura en torno a 2,5 grados, de 2 a 5 grados. Entonces estamos en un proceso, además, que todo el tema vinculado con la naturaleza, con los sistemas alimentarios, que tiene que ir adaptándose a estas situaciones. Y también contamos con que nuestro modelo alimentario, sistema alimentario actual, es uno de los principales causantes del cambio climático por las emisiones de CO2.
Aquí, como siempre, tenemos que aclarar que no es principalmente la parte de producción, que sí, por el uso de modelos intensivos vinculados con el tema de los fertilizantes y productos sintéticos, sobre todo vinculado a la producción de estos insumos sintéticos, pero también muy vinculado a todo el sistema alimentario que está basado en la exportación y en la movilización de los alimentos a grandes distancias, ¿no? Que crean una huella de carbono muy grande, ¿no? del sistema y a la vez de todo el sistema de refrigeración, de la deslocalización de los alimentos tiene añadido un aumento del CO2 vinculado a la alimentación, ¿no? Por último, también, en quinto lugar, quería hablar también de que tenemos un sistema alimentario, dependiendo de cada país o de cada territorio, el sistema alimentario está orientado de una manera, pero en términos generales está promoviéndose políticas a nivel nacional y a nivel internacional de unos sistemas alimentarios, sobre todo con perspectiva a la exportación, y está organizado digamos, toda la cadena productiva con una perspectiva de exportación hacia otros territorios, en esto que comentaba de alimentos kilométricos. Y esto también ha promovido un modelo de organización de los agricultores, de las agricultoras y de todo el sistema con búsqueda de un objetivo que es la exportación. Luego también tenemos un sistema alimentario que a día de hoy tiene que reformularse y tiene que cambiarse para adaptarse a poder abordar los retos que tenemos como sociedad de territorialización, de acceso a alimentos con menos huella de carbono, y eso es otro de los grandes cuestiones que tenemos de los grandes retos que tenemos, ¿no? Y por último, os quería también mencionar al respecto de que a la vez tenemos un problema muy grande con respecto al tema de la pérdida y desperdicios de alimentos, ¿no? En 2020 la FAO estimó que había un total de 768.000 millones de personas que padecieron hambre. Sin embargo, alimentación para proporcionar una media de 2.700 kilocalorías diarias por persona, o sea que tenemos la capacidad de producir los alimentos. Y decir que en toda esta cadena alimentaria hay una gran pérdida que está tanto vinculada a la pérdida, vinculada por los sistemas alimentarios deslocalizados, que se pierden mucho en la cadena de transporte, de refrigerado, toda cadena es muy ineficiente a nivel de optimización de los alimentos que estamos produciendo. Pero luego también ahí, sobre todo en los países del norte, hay una tendencia al desperdicio de los alimentos desde la perspectiva de no darle, de un uso ineficiente de los alimentos, ¿no? Eso es una de las cuestiones que tenemos que abordar. En regiones como las del Mediterráneo, donde estamos, se estiman que, por ejemplo, hay unas pérdidas en torno al 14 al 15% de pérdidas en cereales, un 45% en frutas y verduras, ¿no? Entonces vemos que hay un margen bastante amplio para avanzar en estas cuestiones, en mejorar la eficiencia, ¿no? Os he contado un poco cuál es el marco de grandes desafíos. Seguramente que los compañeros van a añadir otros grandes desafíos que tenemos enfrente en torno a la alimentación y a las problemáticas como retos sociales que tenemos por delante. Y ahora os quería plantear una serie de soluciones, ¿no? Porque al final tenemos los desafíos, pero también tenemos soluciones que muchas de las cuestiones os lo he ido mencionando mientras comentaba los desafíos, ¿no? Es más que evidente que es necesario hacer una transición hacia unos sistemas alimentarios sostenibles, y cuando hablamos sostenibles hablamos de todas las componentes, hablamos desde la componente económica, pero hablamos también de la componente ambiental, de la componente social, de la componente cultural, sistemas alimentarios que estén
nosotros hablamos enraizados a los territorios porque con ese enraizamiento estamos directamente abordando muchos de los problemas que estamos comentando, ¿no? Estamos abordando el problema de no tener cadenas alimentarias kilométricas, estamos abordando el problema de la migración, porque estamos territorializando, enraizando actividades económicas en los territorios que permite creación de empleo y desarrollo de oportunidades para las personas en el medio rural. Con ello también estamos trabajando en el tema de la gestión del territorio y conservación de los territorios, y también con ese enraizamiento de las personas, pues también estamos favoreciendo el tema de la cultura y mantenimiento de la cultura y conocimiento de los territorios, ¿no? Hay un tema que es primordial para todo el tema de estos sistemas alimentarios sostenibles, es que hemos estado durante los últimos 50 años, incluso se basaba en la intensificación de la producción y en el uso de insumos sintéticos como clave para el desarrollo de la agricultura, y tenemos que deconstruir ese modelo hacia modelos de producción que estén basados más en torno a la diversidad y a la agroecología, hacia un uso más inteligente y eficiente de los recursos naturales y hacia el fomento de una diversidad productiva que nos asegure tanto resiliencia como diversidad alimentaria para nuestras dietas. Tenemos, a la vez, con estos modelos de sistemas alimentarios territorializados, estamos también de alguna manera abordando el problema de la migración hacia las ciudades, que, como digo, se plantean como solución por el tema de cercanía, pero también nos crean otros problemas vinculados a la desprovisión de derechos vinculados a la educación, a la sanidad. O sea, es un modelo de concentración que crea otro tipo de problemas, y que con estos sistemas alimentarios en los que podemos de alguna manera asegurar que aquellas personas pueden trabajar en sus medios rurales, también nos permitirán también tener una mejor planificación y gestión de todos los recursos necesarios para abordar los retos de la sociedad a nivel del cumplimiento de los derechos, ¿no? Por otro lado, una de las cuestiones también claves, como he dicho, la dieta alimentaria que nosotros tenemos es uno de los ejes principales del fomento de lo que es el modelo alimentario, ¿no? Tenemos que cambiar hacia un modelo alimentario que esté basado más en unas dietas alimentarias más territorializadas. Nosotros, la dieta alimentaria mediterránea es un modelo que a nosotros nos viene como un guante. Es un modelo de alimentación que es diversa, que viene vinculada con esos modelos alimentarios que hemos dicho que tienen que ser diversos, y que también está vinculado con los periodos estacionarios. O sea, tenemos que ir hacia un modelo de alimentación que vaya más vinculado a la realidad de nuestra naturaleza, entendido la naturaleza como a nuestro entorno, y que se adecua también mejor a nuestra alimentación. Cuando hablamos de dietas alimentarias sostenibles, hablamos de dietas que reduzcan de una manera drástica todo el tema del consumo de carne, de azúcares, y abocados a aquello que el territorio nos permite desarrollar, ¿no? Y para ello, pues, tendremos que trabajar de una manera más intensiva en todo lo que es la educación alimentaria. Creemos que es muy importante en todos los territorios, en todos los países, abordar el tema de la educación alimentaria como un eje vertebral, porque al final es el eje de unión que tenemos con nuestro medio vivo. Entonces, creemos que es clave trabajar en todo el tema de la educación alimentaria. Trabajar en políticas que favorezcan a aquella producción sostenible y que de alguna manera y sea saludable, que de alguna manera delimite que la alimentación más accesible para toda la población sea la alimentación sostenible, y no aquella que tiene escondida toda la huella ambiental y social que queda escondida detrás de un precio irrisorio, pero que luego detrás de ellos hay unos impactos que son difíciles de gestionar. Por eso creemos que sí que tiene que haber un modelo de
tanto de fiscalidad como de apoyo que favorezca que toda la sociedad tenga acceso a esta alimentación, ¿no? También consideramos que es muy importante que las personas en el medio rural, si queremos cambiar la tendencia, es que tenemos que atender todas las necesidades de la población que vive en este medio rural, y estamos hablando de que tienen que asegurarse que en este medio rural todas las personas tienen los mismos derechos que indiferentemente de dónde viven. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de internet, estamos hablando de electricidad, de acceso al agua. O sea, tenemos que asegurar que hay un medio rural que permite el desarrollo en pleno derecho de la población, que es algo que es uno de los también factores importantes tanto para la migración, pero también que es como un elemento que se utiliza como clave con la despoblación para poder desarrollar el otro modelo de agricultura, ¿no? Y por último, como decía, os quería comentar que bueno, que esto que parecen retos muy difíciles de abordar, el tema es que es una cuestión que ya hay muchas iniciativas y muchos colectivos y muchas empresas que están trabajándolo, y que no es algo que tenga que ser desarrollado ahora, sino que realmente tenemos ejemplos en todos los territorios que nos pueden servir de referencia y que deben ser aquellas semillas sobre las que debemos construir este modelo, o construir, ¿no? O reforzar este modelo, porque tenemos iniciativas en todo este territorio. Nosotros como CERAI hicimos un análisis a nivel estatal e identificamos 100 iniciativas, poniendo unos criterios muy exigentes, tanto a nivel de principios de equidad, principios de trabajo, principios de sostenibilidad ambiental, de cooperación con otros colectivos, con agentes del territorio, de conservación del compromiso con el entorno. Criterios vinculados al tema de asegurar el acceso y la disponibilidad de los alimentos en los mercados locales, precios que asegurasen una vida en coherencia, de una vida digna a los agricultores y agricultoras que estaban dentro de esos sistemas. Bueno, toda una serie de criterios que de alguna manera son muchísimo más exigentes que lo que existen a día de hoy a nivel de nuestro sistema alimentario, y nos encontramos que, bueno, nosotros identificamos 100 que podéis encontrarlo en nuestra página web, que son las 100 iniciativas de sistemas alimentarios sostenibles del Estado español. Pero nos encontramos con que había multitud de iniciativas. Entonces, digamos que lo que quiero trasladaros es que hay un proceso de reconversión que se está dando, y que se está dando principalmente desde la voluntariedad, de la sociedad, de las personas, a cambiar este modelo, y que hay ejemplos que nos pueden ayudar a ver que es viable, que es posible, que existe, que ya se están produciendo, y que tenemos que tomarlos como modelo para replicarlos y trabajar en ese modelo. Ese estudio, además, tengo que decir que no solo se está haciendo en España, lo hemos realizado también en colaboración con otras entidades en Francia, lo hemos desarrollado en Marruecos, en Mauritania, y la evidencia es que hay suficiente capital, suficiente red de iniciativas a nivel de todos los territorios como para abordar que hay una posibilidad real de cambio, y que detrás de todas estas iniciativas tenemos modelos que nos pueden servir para poder abordarlo. Y quiero acabar aquí porque creo que al final me he alargado un poquito y con las desconexiones, y no quiero quitarle tiempo a mis compañeros de lo que nos van a compartir. Y nada, quedo a disposición de cualquier duda o cuestión que nos queráis trasladar. Genial. Enhorabuena, Jorge, por esta análisis tan completa de lo que son los desafíos relacionados con el actual sistema, funcionamiento del actual sistema alimentario, que, como nos ha explicado, genera, por supuesto, consecuencias tanto a nivel social, económico, que de cuidado planetario. Y también lo que nos traslada, también la fuerza con lo que nos traslada eso, las 100 iniciativas que están ya en marcha a nivel estatal y a nivel global,
para que se contribuya a una reformulación del actual sistema alimentario, una transición hacia criterios de más sostenibilidad, justicia. Entonces también un replanteamiento de las relaciones con la naturaleza, o sea, la importancia eso de hacer un uso un poquito más coherente y eficiente de los recursos naturales, por supuesto, respetando los límites del planeta, respetando los derechos fundamentales de las personas que contribuyen a la producción y distribución de alimentos, y por supuesto son elementos muy importantes para que esa transición se haga real hacia modelos más sostenibles, justos y respetuosos. Y pasaría la palabra ahora a Javier Guzmán, cuando quiera, Javier. Sí, hola, ¿cómo estáis? Bueno, yo soy Javier Guzmán y soy el director de Justicia Alimentaria, que es una organización que ya casi llevamos más de casi 40 años trabajando en desarrollo rural, en agroecología y en soberanía alimentaria, y pertenecemos a la Red Mundial de Derecho a la Alimentación. Y estamos trabajando en varios países, en América Latina y de África, también en el Estado español, y también sobre temas de campañas. Y lo que yo aquí os explicaré serán algunos de los temas de campañas, investigaciones que hemos realizado últimamente, en torno a dos ejes que ahora os explicaré, porque yo creo que además Jorge ha abierto bien el campo, ¿no?, el terreno para poder ahondar un poco más en qué está pasando, qué nos está pasando actualmente y aquí justamente en nuestro territorio y un poco hacia dónde deberíamos ir, ¿no? No sé si puedo compartir una presentación, tengo ahí muchas diapositivas, pero iré saltándolas, o sea, yo soy un poco desordenado cuando hago presentaciones, pero al menos para que veáis algunas de ellas. A ver. Un segundo, a ver. Bueno, no es esta, pero bueno, es igual. Yo comienzo por aquí y lo que os voy a explicar es que nosotros en nuestra contribución a este desastre que tenemos un poco que comentaba Jorge del sistema alimentario a nivel mundial y los impactos que tiene el cambio climático y en el cambio de nuestras dietas en la salud y obviamente en el tema de derechos y justicia social. Nosotros como Estado, como sistema alimentario, en realidad, si tuviéramos que resumirlo mucho, un poco es lo que voy a hacer aquí, tenemos dos grandes ejes de rotación. Por un lado, el sistema cárnico y por otro lado, el sistema de invernaderos, ambos dos basados fundamentalmente en la exportación y son nuestras dos formas que tenemos de insertarnos en el mercado global de la alimentación. Un mercado que no es nuevo. Javier, sí. Mira, disculpa, no sé si ahora mismo tú estás viendo la slide o estás presentando. Nosotros vemos una pantalla negra. ¿Ah, sí? Entonces, sí, eso es. Digo, porque no sabía si pone estabas su explicando. Función. No, a lo mejor si deja de compartir y lo vuelve a hacer o selecciona exactamente el PowerPoint. Porque, ¿no? Sí, a veces pasa que hay que coger exactamente. Sí. Voy a ver si. Es que es raro, porque sí que yo lo veía. Esto son los misterios de Zoom, ¿no? Eso es. ¿Sí se ve? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues os decía que esta manera de insertarnos no es nueva y que en realidad tiene que ver, y nos encontramos en este momento, en un momento de encrucijada, yo creo, como nunca, o como pocas veces ha pasado en la historia en cuanto a sistemas alimentarios. Es decir, hemos arrastrado los últimos, podemos decir, 30 años un sistema alimentario absolutamente industrializado y globalizado, que son sus dos grandes características, con unos grandes nodos cada vez más concentrados de producción, es decir, de grandes acaparadores de cereal, de agroquímicos, de distribución, de supermercados, es decir, en grandes nodos de control, frente a un sistema anterior alimentario que estaba mucho más descentralizado, por tanto, mucho más resiliente y, por lo tanto, con diferentes adaptaciones al territorio, que es un poco lo que hemos perdido, ¿no? En este momento de crisis climática y con todas las crisis superpuestas que ha ido contando Jorge, nos encontramos en un momento crítico de decisión. El sistema irá para un lado o para otro. Y hay una propuesta muy de confianza, vamos a decir, o de optimismo tecnológico, capitalista, y un sistema basado en empezar a echar para atrás y volver a sistemas alimentarios locales, lo cual
quiere decir, en resumidas cuentas, algo que a veces se dice poco, que no es solo una transición o un cambio, que parece algo moderado, algo evolutivo. Necesitamos empezar a desmontar estructuras. Y esto es uno de los temas, yo creo, para mí claves, que tenemos que poner en marcha alternativas y tenemos que desmontar. Es decir, en el tema energético nos parece evidente, hay que ir a sistemas de energía renovable, por tanto, ¿para qué queremos las grandes infraestructuras del petróleo? No van a servir para ese cambio. Habrá que desmontar todo aquello, ¿no? Por mucho que nos quieran decir que se pueden hacer en gas o de manera sostenible. Con el sistema alimentario pasa un poco igual. Es un sistema alimentario basado absolutamente en la dependencia del petróleo barato, de una energía densa y muy barata. Esto se está acabando y además genera impactos enormes. Cada vez será más caro, cada vez es menos eficaz con las crisis que vamos teniendo alimentarias. Ahora con el tema de Ucrania lo estamos viendo, es decir, como una dependencia enorme de grandes, no solo la dependencia de grandes exportadores de cereal, que ahora veremos los impactos en África, obviamente, y en muchos países dependientes de este tipo de importación de grano, sino que muchos países han dejado de producir grano porque era más fácil y más barato importarlo, como en nuestro país también, y como esto pues, ha ido perdiendo nosotros capacidades, soberanías, resiliencias, y en un sistema global alimentario eminentemente inestable, empezamos a ver que serán necesarios cambios, y cambios de profundidad. Os pongo esta foto porque es una foto para mí es muy interesante. Esto es un mega matadero, pero esto es del año 1912. Esto es la Swiss Company en Chicago, uno de los grandes mataderos, por tanto, que el sistema cárnico, uno de los ejes que os contaba la relación, siempre ha estado inserto en el sistema capitalista desde el principio, a tal punto que en este matadero fue donde se inspiró los técnicos e ingenieros de Henry Ford para inventar el Fordismo. Pero al revés, en vez de despiezar animales, pues esto es al revés, con las piezas iban montando los coches. Pero esto es un poco la base del sistema, y explica bien el sistema alimentario en el que nos hemos formado, ¿no? Es decir, un sistema alimentario absolutamente desconectado del territorio, absolutamente industrial, absolutamente basado en la exportación, y nosotros, como Estado, pues somos un país que tiene estos dos ejes absolutamente débiles y absolutamente inviables para el futuro, como es basar nuestro sistema agrario en la exportación de carne, que ahora veréis cómo, y de fruta y verdura para Europa en sistemas agrarios de invernaderos dependientes de acuíferos que justamente no tenemos, inminentemente contaminantes, ¿no? Pues somos el tercer país del mundo en producción porcina, somos uno de los grandes hubs del mundo en producción porcina, y aquí tenemos, en nuestra entidad tenemos dos investigaciones, una que se llama carne de cañón, sobre el sistema cárnico y la salud, y otra muy reciente, que es un poco lo que os hablaré, sobre el impacto, que a veces no se habla, importante, del sistema, en este caso, cárnico catalán, porque Cataluña es el epicentro, somos el epicentro del sistema cárnico en nuestro país, y explica bien qué está pasando con todo esto de las macrogranjas, el impacto en el territorio, el impacto en derechos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en los últimos años nos hemos convertido en algo parecido a una maquila. Nosotros traemos cerdos, pies de cría de diferentes países de Europa, fundamentalmente de Alemania y Francia, los engordamos aquí, fundamentalmente con pienso extranjero, es decir, de países de América del Sur, con el impacto que ahora veréis que tiene allí, los engordamos y los exportamos a países como China. En Cataluña estamos exportando casi el 80% de la producción porcina, ¿sí? Esto nos deja problemas medioambientales, que vais a ver, un panorama como este, de una hipertrofia enorme cárnica. Por tanto, el problema que tenemos en nuestro país no es solo el tema de macrogranjas, que sería la punta del iceberg. Tenemos un problema del que no se habla, que es un problema de una industria absolutamente hipertrofiada y absolutamente inviable y absolutamente subvencionada. Y aquí veis cómo, por ejemplo, en Huesca cada día estamos aumentando, ¿no? Y cómo vamos expandiéndonos desde Cataluña y Aragón al resto del Estado, este tipo de granjas, megagranjas que están buscando dónde instalarse para poder seguir exportando, ¿no? Y cómo ese sistema ha cambiado la manera de concebir nuestra ganadería, que no tiene nada que ver en realidad con la ganadería. Nosotros tenemos un sistema de ganadería, por ejemplo, muy local, muy territorial en toda la cornisa cantábrica, eran pequeñas explotaciones, y como esto lo hemos ido cambiando por esto, donde cada vez hay menos granjas, más grandes,
pero además en territorios donde antes no había. Ahora nos encontramos las grandes industrias lácteas y cárnicas en lugares como Alicante, como Murcia, como en el sur de España, y en cambio las del norte, las del norte de la cornisa, donde había una tradición y hay un territorio destinado para ello, se van perdiendo, ¿no? Es un poco una de las conclusiones que vamos viendo en nuestro sistema cárnico, decía, este eje de rotación que lo hace absolutamente inviable, ¿no? Pero de que nadie acaba poniendo en cascabel al gato, porque no, les digo, no es solo el tema de las macrogranjas. Aquí veis un ejemplo, el tema de Cataluña, pues nos hemos concentrado tanto que hemos llegado a tener un territorio absolutamente, ya digo, lleno de nitratos, lleno de problemas, ya no cabe ni una granja más. Tenemos algunas leyes que ya están definiendo como la moratoria de instalación de granjas, pero es que simplemente no caben más y estamos exportándolas, ¿no? Una buena parte de nuestra economía se basa en ello. En España es el cuarto sector industrial, el cárnico. Por tanto, no hay políticas que estén, como dijéramos, muy determinadas para hacerle frente. Y además, pues nos hemos convertido en uno de los grandes hubs del mundo y de europeos, de exportación, ¿no? Es decir, que no somos cualquier cosa en realidad, ¿no? Y también, obviamente, aquí os contaba antes, ¿no? De importadores de soja, ¿no? Detrás de esto, para que veáis un poco en qué estamos hablando, si fuéramos un país independiente, Cataluña sería el tercer país después de España en exportación de cerdo. Por tanto, somos uno de estos grandes problemas que si queremos cambiar el sistema alimentario, hay una parte y una responsabilidad que nos toca a nosotros. Pero es que además se ha convertido en un problema medioambiental y de dependencia y además climático. Mirad, este es un ejemplo de qué pasa con el sistema alimentario nuestro, para entenderlo, ¿no? Lo que decía antes Jorge. Es decir, tenemos un sistema basado en lo cárnico, en la exportación, donde la gran mayoría del territorio de Cataluña se dedica fundamentalmente a la producción de pienso, para alimentar animales que se van a exportar. Ahora existe un debate y tenemos varias reuniones ahora también con la Generalitat de Cataluña, varios debates de diferentes actores, porque vemos necesario, y todo el mundo ve necesario, delante de la crisis que tenemos aquí, del cereal con Ucrania, que necesitamos resolver, también Francia lo está haciendo, mejorar nuestra soberanía alimentaria y nuestra producción propia. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si tenemos un territorio totalmente destinado y dependiente de la producción cárnica para la exportación? Pero es que además, como no llegamos, el 50% del pienso lo estamos importando de países como Bolivia, pues como Brasil, pues como Argentina, creando allí un efecto tremendo en cuanto a deforestación y en cuanto a efecto del territorio. Aquí veis un poco el mapa de Cataluña, que es muy interesante. Estos son nuestros dos ejes, muy parecido a toda España, que es exportación de carne y de fruta y verdura. ¿Sí? Por tanto, esto está muy lejos de sistemas alimentarios locales y muy lejos de, aunque haya iniciativas, que muchas hay, desperdigadas, lo que hay es una absoluta falta de política y de planificación territorial y alimentaria. Llevamos años sin políticas alimentarias. Llevamos años colgados de la PAC, colgados de las subvenciones, sin control en los precios, sin control en los mercados, y el resultado es situaciones como esta absolutamente críticas y absolutamente dependientes, y con efectos medioambientales como estos. Estos son el tema de los amoníacos, que cada año España recibe multas de la Unión Europea por exceso de amoníacos. Pues ahí veis que esto fundamentalmente viene de los purines, ¿no? Somos también un megacentro de contaminación por amoníacos y de nitritos, ¿no? Esto tiene una implicación en los temas de cambio climático. ¿Por qué? Voy rápido para no consumir mucho tiempo. Pues porque la carne, y ya antes decía Jorge, es uno de las grandes chimeneas de cambio climático. Y aquí tenemos dos grandes. Una es el tema de los fertilizantes, que están muy relacionados con el tipo de agricultura, el pienso y la ganadería. Y la ganadería, sobre todo, el gran emisor, aparte de todo, es esto, es el pienso. Es la gran chimenea oculta, ¿no? Nosotros tenemos un problema, somos uno de los grandes productores del mundo de pienso, tenemos la cuarta empresa mundial de exportación de pienso, somos uno de los grandes hubs de llegada aquí de soja y de distribución en el mundo, y esto, que es el famoso pienso, es el que sostiene todo el sistema de la ganadería industrial, junto con los antibióticos, y esto es lo que está generando día tras día
cambio climático, ¿no? Pero claro, nosotros hemos hecho en este estudio el cálculo de qué está pasando en Cataluña, por qué no hay un interés, una urgencia en resolver. Oye, si tenemos un problema enorme con el tema del cambio climático en Cataluña y con el tema de la carne, ¿por qué no le metemos mano? Bueno, porque los datos oficiales es que las emisiones que vienen del sector del cárnico solo es el 9%. Incluso si hablamos de la industria cárnica nos van a decir que es el 1,9%. Por tanto, parece algo que no es tan importante si lo comparas con el transporte o otras cosas. Pero claro, cuando hacemos el cálculo del análisis de ciclo de vida, es decir, nos damos cuenta que lo que están incluyendo en el inventario de emisiones de CO2 es solo la parte final, el tratamiento de los residuos cárnicos, ¿no? de los purines, etc. Y aquí ha habido mejoras, pero no todo el resto del proceso, y ni menos aguas arriba, es decir, la producción de piensos, ni aguas abajo con el tema del consumo. Pero si eso lo incluimos en el análisis de ciclo de vida, en Cataluña, y lo que hemos llevado también al Parlamento hace un mes, el 21% de las emisiones de Cataluña tiene que ver con sistema cárnico porcino. Por tanto, si queremos cumplir el Acuerdo de París y la reducción de emisiones, absolutamente hay que incluir la desamortización, la reducción del sector porcino catalán. ¿A cuánto? El cálculo que hacemos es un 40%. Por tanto, nosotros en 10 años deberíamos reducir la cabaña porcina en un 40% si queremos realmente asumir estos retos y realmente aprovechar o ir hacia el sistema de transición. Y este es el gran problema, ¿cómo hacemos esa reducción? Que otros países, también os digo, por aquí lo pongo, otros países ya están haciendo, como la veréis, ¿no? Esto es un poco cuál es el efecto, la pellada, la huella que tenemos en deforestación en Cataluña anualmente. Del pienso que estamos trayendo, y lo que se calcula que está asociada a la deforestación, pues son unas 100.000 hectáreas. Esto es como la superficie agraria de Cataluña central. Este es nuestro impacto de pienso, de importación de pienso. Por tanto, pensamos que esto cada vez es más inviable, ¿no? Y para esto necesitamos políticas que pongan freno y sobre todo a estas empresas, porque detrás de este tipo de emisiones y de producción y demás, no se trata solo de consumo, que hablamos siempre de consumo, hablamos de políticas, hablamos de los granjeros, no, en realidad hablamos de grandes grupos empresariales, que aquí veis un poco cuáles son, que tienen una responsabilidad y que de alguna manera las políticas les deberían también a ellos implicar y no dejarlos aparte. Porque cuando hablamos de cambio climático, incluso también hablamos de temas laborales, absolutamente desaparecen las empresas. Y solo aparecen grandes titulares o es que consumimos, es que somos responsables, transfiriéndolos a los consumidores y a los productores la responsabilidad, cuando aquí los grandes nodos de gestión o los grandes nodos de creación de este tipo de realidades son 5 o 6 grandes empresas a nivel mundial y también en Cataluña, ¿no? Aquí un poco, bueno, estoy nuevamente aquí, no me da tiempo, pero bueno, lo importante aquí es que nosotros necesitamos eso, políticas de reducción, políticas de reducción de consumo de carne, y esto está funcionando ya en muchos países del mundo. Es decir, no es nada nuevo. Lo que aquí ponemos como estrategia y hemos llevado al Parlamento de Cataluña no es nada nuevo. Necesitamos políticas impositivas, políticas de reducción, políticas de transformación, de proteínas vegetales, etcétera, pero para eso hace falta un plan. Y un plan nacional y un plan, como si dijéramos, con recursos y presupuestado, algo parecido a que, por ejemplo, están haciendo en Países Bajos, que ya se han planteado y tienen un ministerio para la reducción del número de animales y de la ganadería industrial. ¿Sí? Esto se echa falta en nuestro país. Pero claro, para hacer esto tienes que tener un plan en el sentido de qué va a reemplazar, qué harás con los sistemas alimentarios, a dónde los conectarás y cómo vas a dejar de estar inserto en ese mercado global. Y para que eso funcione en el mercado global, los dos sistemas, el invernadero, que ahora veréis, y el cárnico, son muy parecidos. El invernadero en España es esto, somos igual que el cárnico, somos el gran país, la gran despensa de Europa. En los últimos años somos el segundo país del mundo en superficie de plástico, después de China. Somos la gran despensa, cada día de Almería salen, para que os hagáis una idea, 1.500 camiones para Europa, con 2,2 millones de toneladas de CO2 anuales, con una estimación de los acuíferos, en las zonas igual con más dificultades de acuíferos, con un uso enorme de fertilización química y de
problemas que tenemos de contaminación de aguas, lo que estamos viendo, por ejemplo, en el Mar Menor, ¿no? De desaparición y de problemas de la fauna. Es decir, un sistema que no tiene salida. No tiene sentido que una parte de esta exportación o de la producción se base en la exportación de este tipo de alimentos, ¿no? para Europa, y que además tenga este tipo de, como si dijéramos, de impacto climático, no ya solo medioambiental, que podríamos tener un día entero para hablar de los impactos medioambientales del invernadero, sino que el impacto climático es inasumible. Pero además ellos van vendiendo que lo están mejorando y casi que es mejor que la huerta convencional. Que todo esto son estrategias de greenwashing en realidad, pero tenemos un proceso que además se sigue desarrollando, se sigue expandiendo como una mancha a otros territorios, también en manos de grandes empresas, desplazando la agricultura tradicional, y ambos dos, tanto la ganadería porcina como en los invernaderos, se basan en un tema clave, que es la explotación laboral. ¿Sí? ¿Y se puede disociar? En nuestra opinión, no. ¿Se puede disociar? ¿Podríamos tener un sistema porcino de exportación o de invernadero de exportación sin tener explotación laboral? No. ¿Por qué? Porque la única manera que tienes para entrar en este tipo de mercados globales es la vía costo. Es tener una producción muy barata. Y para tener una producción muy barata, que ahora lo vais a ver, pues necesitamos cambiar la estructura de costes. Pero claro, cuando más casi el 50% de nuestro coste de producción en invernaderos es manos de obra, que además es la única parte que es variable, porque el resto son químicos, etcétera, y además son costes que están ahora creciendo, nos damos cuenta que la única manera, no solo en nuestro país, sino en cualquiera, es vía la bajada de salarios, vía trabajo precario, y sobre todo en las zonas como nosotros, fronterizas, porque antes teníamos ganaderos autóctonos y cada vez vamos buscando población más vulnerable a la que poder explotar. Mañana son ecuatorianos, mañana es gente de Rumanía, ahora son mujeres que vienen de Marruecos, lo que se llama la inmigración circular. Es decir, tenemos dos métodos de hacerlo. O bien traemos personas de fuera, en este caso a través de un sistema basado en ETTs, fundamentalmente de traer personas, sobre todo mujeres, que buscan entre 45 y 15 años, que además si son divorciadas mejor, si tienen hijos mucho mejor, porque además así aseguramos que van a regresar y aseguramos además que van a trabajar y se van a dejar la vida, o bien población que está aquí irregular, a la que la manera de insertarse laboralmente es a través de la agricultura, ¿no? Esos son los dos elementos con los que estamos jugando para tener un coste muy barato de producción y por tanto de exportación, ¿no? Pero claro, estos siempre van presionando, ¿no? Van presionando con otros competidores, porque nosotros no estamos solos en el mercado, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pues cada vez los frutos rojos, nosotros estamos de frutos rojos, por ejemplo, de arándanos, exportamos el 90% a Europa, de fresas, etcétera, pero cada vez aparecen otros competidores, aparece Perú, aparece Marruecos, entonces hay que bajar más los costes. Ahora estamos, por ejemplo, trayendo inmigrantes hasta de Honduras, para que os deis cuenta que nos sale más barato. Es decir, porque se hace una presión a la baja para los temas de producción, ¿no? Y cómo los costes salarios por hora van aumentando y cómo se necesitan contener esto. Y para contener, pues necesitamos entrar en la informalidad. Nos encontramos pues situaciones pues como estas, ¿no? Donde no hay derecho casi a las horas extras, donde no hay vivienda, donde no hay infraestructura, donde aquí hace 2 años se presentó el relator de Naciones Unidas para la desigualdad y dijo que no había visto cosas así ni en Camboya. Es decir, esta es nuestra realidad. Nuestro sistema alimentario se basa en esto, una estructura de costes fundamentalmente lo más barato posible y lo más, como si dijéramos, donde podamos encontrar personas de quita y pon, precarizadas, y que no tengamos además luego que quedárnoslas y podamos devolverlas al país. Y eso es muy típico no solo aquí, es muy típico en cualquier país frontera como nosotros, donde se aprovecha este tipo de circunstancias. Esto, voy a poner aquí un ejemplo, no es de ahora. Siempre ha funcionado así. Esto se llamaba antes asiento de negros. Esto lo inventó España en el siglo XVI, donde nosotros contratábamos a Francia, a diferentes compañías, para que trajeran esclavos negros a las plantaciones de Cuba y del resto de América. ¿Sí? Bueno, pues la diferencia es que ahora la plantación está aquí, pero el sistema es el mismo. Utilizamos empresas, utilizamos ETTs, utilizamos compañías intermedias, utilizamos sistemas legales como las falsas cooperativas en el sector cárnico,
para tener población absolutamente vulnerable en sus derechos y fundamentalmente barata para poder competir en este mercado, ¿no? Por tanto, y aquí ya no me extiendo más, que si ya me he pasado ya, yo creo ya un buen rato, no me quiero extender mucho, pero bueno, uno de los temas más importantes es, nosotros hemos basado nuestra economía y nuestra exportación, nuestro sistema agrario globalizado en estos dos ejes, que ambos dos se basan en una inviabilidad en temas medioambientales y en temas climáticos, pero además se basan en una profunda explotación de las personas, cada vez más sofisticadas, y aunque mejoremos, y aquí pedimos, claro, entre cambiar y ir a un sistema alimentario local y más de agricultura familiar y descentralizado, y lo que tenemos ahora, necesitaremos un tiempo en que esto esté al menos como digo yo, comedido, ¿no? O contenido. ¿Y a través de qué? Pues obviamente de regulaciones, ¿no? Entre ellas que se cumpla el derecho laboral, que se cumplan convenciones de derechos y de migración internacional que no tenemos firmadas en el Estado español, porque tampoco nos interesa, que se prohíba la intervención de la CTT en este tipo de contrataciones, que haya muchas más inspecciones, que haya juzgados, por ejemplo, especializados en temas de violencia de género, por todos los problemas que hemos tenido en este tipo de producciones. Es decir, pero esto, y que haya obviamente una regularización otra vez masiva, es decir, no podemos seguir aprovechándonos de la población flotante inmigrante ilegal que tenemos en nuestro país, que está alimentando este tipo de explotaciones, ¿no? Esto es lo que ahora nos haría falta, ¿sí? Pero si esto funcionara, obviamente cada vez nos alejaría más de los mercados internacionales que están compitiendo en otro tipo de parámetros, como aquí vais a ver, ¿no? Somos esto, junto con Italia, somos el gran país de Europa que utiliza trabajadoras y trabajadores en el sector agrícola inmigrante. Deciros que ha habido un avance, como es el tema de que Europa aprobó este año en la PAC la cláusula social, por tanto quiere decir que aquellos que están recibiendo ayudas de la PAC no las podrán recibir si incumplen la normativa laboral, que nosotros hemos negociado y hemos presentado dos reuniones al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Agricultura, junto con Amigos de la Tierra y Comisiones Obreras y UGT, para pedir que esa cláusula ya estuviera en vigor, y en España la han retrasado al menos hasta 2024, cuando somos el país que debería ir urgentemente a poner esa cláusula directamente por problemas burocráticos. Nos dijeron hace un mes y medio que no podían ponerla en vigor, cuando deberían ponerla ya. Y también incluimos y hemos pedido una ley de compra pública para el Estado español, donde aparte de criterios medioambientales, criterios de agricultura de proximidad, etcétera, pedimos la inserción de criterios laborales, como sí están haciendo algunos países nórdicos, donde asegurar que la compra pública alimentaria no está viniendo de explotaciones que tienen problemas con el incumplimiento de las normas laborales, ¿no? Cosas como esas tan básicas nos ayudarían a empezar a transformar el sistema, o al menos a intentar tener un paraguas de protección a la gente que está debajo de él, pero sabemos y somos conscientes que no es suficiente. Ni es suficiente apelar al consumo de la gente, ni es suficiente apelar a tus hábitos, sino necesitamos políticas profundas de cambios intensos, alimentarios, prolongados y con dinero y con inversiones. Y el problema es que no tendremos mucho tiempo y que la crisis, una vez más de Ucrania, nos está poniendo como si dijéramos el debate frente a eso, y que necesitaremos diversos modos agroecológicos, de diferentes adaptaciones al territorio. Es decir, necesitaremos incluso un modelo de transición, necesitaremos modelos híbridos, diferentes modelos, está bien, pero hablemoslo, pongámoslos en un plan, pero sin ese tipo de proyección nos vamos a encontrar que cuando reviente la burbuja del cerdo, que reventará, porque hablamos de céntimos en el mercado, cuando reviente y China empiece a incorporar, tenga su producción propia, o traiga de México o traiga de Argentina, como está pasando ahora, veremos el caos, la catástrofe y el hundimiento y la pobreza en amplios territorios, por ejemplo, del Estado español. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Javier, de verdad, gracias por igual que a todos los ponentes, pero gracias porque la información ha sido concisa, clara y subrayando grandes temáticas y además controvertidas temáticas
que una vez más es necesario subrayar y poner encima de la mesa. Vuelve a salir el tema de los productos y la industria cárnica, tema complicado que después nos gustaría que pudierais ampliar algo más de información. Hasta ahora hemos intentado, bueno, a veces lo hemos querido tocar, otras veces no, pero nos parece estupendo que lo hayáis puesto sobre la mesa porque nos abre también desde el proyecto las puertas para continuar informando también sobre ese tema, pero también sabemos que es un tema bastante controvertido y del que hay industrias, evidentemente, bastante, vamos a decir, con bastantes conexiones bastante fuertes. Y luego, súper importantísimo, y vuelve a salir una vez más, el tema de la explotación o sobreexplotación de personas para sostener un modelo insostenible y, en este caso, dentro del sistema social y socioalimentario. Así que, de verdad, Javier, gracias y enhorabuena por tu intervención. Y pasamos a la tercera intervención de Pablo, cuando quieras. Bueno, pues yo soy Pablo Saralegui, yo vengo, bueno, soy el investigador técnico de Alimenta, que es una asociación científica que hace también las veces de think tank. Y bueno, primero, muchas gracias a Andalucía Acoge por contar conmigo y con nosotras. Y yo vengo un poco también a complementar las visiones que han dado tanto Javier como Javi, y además en algunas temáticas que sin haberlo hablado previamente, pues parece como que vamos a compenetrarnos bastante bien, ¿no? Voy a hacer como unos avances de algunas investigaciones que tenemos en marcha y también teniendo en cuenta que Alimenta es una asociación que tiene como diferentes perspectivas, también quiere incorporar esas otras perspectivas a lo que es la visión del sistema alimentario, tanto el que nos compete como en el Estado español, como cuál es la manera en la que se inserta en el sistema agroalimentario global, para que veamos un poco pues, la repercusión. Así como a modo más generalista de ver el sistema alimentario, pues tenemos los diferentes eslabones, ¿no? La producción de insumos industriales, los agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, la industria de transformación alimentaria, la distribución alimentaria y los consumidores. ¿Qué pasa? Que en esta cadena a priori que debería ser lineal y que en la economía neoclásica se entiende como una cadena de valor que va creciendo hasta el consumidor, lo que tenemos son grandes desigualdades en la estructura de poder, ¿no? Por ejemplo, tenemos las 5 principales firmas internacionales, que son grandes corporaciones multinacionales que manejan el mercado de la producción de insumos, ¿no? Ya sean a través de los piensos como de los inputs industriales y la maquinaria. Estoy pensando en nombres propios, algunos de los cuales Javier ha nombrado, pero bueno, tenemos John Deere, tenemos Monsanto, DuPont, tenemos ChemChina, que controlan qué se vende y cuánto se vende, ¿no? Estos son una serie de insumos industriales que son enormemente controladores del sistema alimentario, precisamente porque la agricultura y la ganadería se ha convencionalizado y se ha industrializado de manera exacerbada, ¿no? Y es necesario, para mantener el sistema alimentario tal y como funciona hoy en día, grandes cantidades de insumos que tienen una carga, un contenido energético altísimo y una huella de carbono asociada enorme, ¿no? Pero del otro lado también tenemos la otra parte de la pinza, que es tanto la industria de transformación alimentaria como la gran distribución organizada. Ambos eslabones de la cadena son enormemente poderosos, precisamente por esta gran concentración empresarial en donde las grandes corporaciones definen qué se transforma y qué se comercializa, y que hacen a su vez otra pinza sobre el eslabón que tiene mayor relación con los recursos naturales y con la mano de obra, que sería la agricultura y la ganadería, ¿no? Y finalmente tenemos los consumidores en la última parte, ¿no? En España tenemos que la gran distribución organizada está altamente concentrada, es uno de los países europeos que mayor concentración tiene, con las 4 grandes corporaciones controlando pues eso, cerca del 50% del mercado español, y una industria de transformación alimentaria en donde tenemos protagonistas como Danone, como Procter & Gamble, que manejan pues, todo lo que tiene que ver con la transformación. Como grandes demandantes, volvemos a hablar otra vez del poder. Si yo tengo una gran capacidad de demanda, yo lo que puedo hacer es definir qué se comercializa, cuánto se comercializa y a qué precio se debe comercializar, ¿no? Todo esto lo que genera es, al final, una especie como de pinza que aplasta sobre la agricultura, ¿no? No debemos de olvidar que, a pesar de que estos grandes actores corporativos son altamente poderosos, no podemos olvidar de este capital financiero que está totalmente flotando en torno al sistema alimentario y que al final va estableciendo pinzas.
Desgraciadamente este capital no es tan visible precisamente porque parece eso, es como una especie como de nube abstracta que nadie la aterriza, pero hablando justo ayer con 2 ganaderos gallegos, ellos me hablaban de que era particular cómo la Xunta hacía unos programas de modernización de las explotaciones en donde te indicaban a qué bancos y a qué capitales tenías que ir a pedir financiación para industrializar, incrementar las cabañas ganaderas, incrementar el número de tractores y de insumos, ¿no? O sea, está ahí patente, lo que pasa es que es muy difícil como ponerle nombre. Pero no hay que olvidar que esta nube, esta gran nube que sería el capital financiero, está también presionando al sistema alimentario para que funcione como funciona. Entonces, este gran eslabón que es de agricultura, los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas en España, que son en torno al 3% de la población, en Europa también andamos por ese porcentaje, son unos porcentajes relativamente bajos, pero también se hace necesario abrir ese cajón de qué estamos hablando cuando hablamos con el eslabón productivo, ¿no? Aquel que está produciendo los alimentos. Es que efectivamente tienen relación directa, tanto con la mano de obra, como con la tierra, como con los recursos naturales y en cómo se ordenan, ¿no? Es por eso que hay un par de autores bastante famosos, McMichael y Pleuch, que hablan de que estamos hoy en día en un imperio alimentario en donde todas estas corporaciones, que son las protagonistas del sistema alimentario, lo que ejercen es esta doble pinza. Una pinza que tiene que ver con el incremento o la dominación de los insumos industriales y otra pinza que tiene que ver con la imposibilidad de comercializar fuera de los circuitos del gran capital. Tú para comercializar tienes que pasar por Mercadona y tú para poder producir lo que quieres producir o lo que tienes que producir para el mercado tienes que comprar los insumos de Monsanto o de DuPont, ¿no? Esto es lo que hablamos de la doble pinza. Claro, esto al final lo que ha repercutido es que históricamente, ya desde los años 60 con la Revolución Verde, y esto no es una cosa solamente española, ha ocurrido en otras economías internacionales, lo que tenemos es una gran crisis de la renta agraria, ¿no? Es por eso precisamente, o esta es una de las bases fundamentales, que precisamente la política pública no reconoce, o le cuesta reconocer, ¿no? Entonces, la crisis de la renta agraria es una de las bases fundamentales de la despoblación rural. O sea, la gente se está yendo del medio rural precisamente porque desde los años 60 hay un empobrecimiento constante del medio rural que imposibilita que la gente que se dedica a producir alimentos pueda producirlos en unas condiciones dignas, ¿no? Claro, esta pinza, y no quiero quitarle protagonismo o responsabilidad a aquellos usuarias de ese tipo de insumos industriales, pero esta pinza lo que fuerza es a 3 procesos básicos. Hay más procesos, pero 3 procesos básicos. De un lado, la degradación de los agroecosistemas. Y esto es básico. Antes teníamos unas matrices agrarias en donde la ganadería y la agricultura se encontraba de alguna manera articulada. Los desperdicios de uno servían para dar insumos al otro y que tuvieran fertilización orgánica, ¿no? Teníamos conexión con los montes comunales, con los bienes comunes y toda esta matriz agraria, digamos que desde el punto de vista ecológico, podía funcionar. Había una serie de flujos ecológicos que conectaban toda esta matriz agraria. Claro, cuando esta pinza empieza a ejercer presión sobre los actores del sector productivo que tienen que producir los alimentos, al final lo que haces es el modelo que te impone. Ese modelo que te impone una especialización de la producción, es decir, de tener una producción diversa la tienes que concentrar e intensificar sobre 1 o 2 productos y una intensificación y una especialización, ¿no? Mayor utilización de insumos químicos y mayor especialización en muy pocos productos. Y además comercializados internacionalmente. Y este es el tercer elemento, ¿no? La internacionalización de las que hablaban tanto Jorge como Javier. Claro, cuando tenemos esta pinza ejerciendo presión contra nosotras o contra las agricultoras y el sector ganadero, lo que tenemos es, bueno, hay que abaratar costes. ¿Cómo se abaratan costes? Bueno, pues con la mano de obra, efectivamente, empobreciéndola. Entonces, se abaratan costes y se va a buscar la mano de obra allí donde puede ser más explotable, ¿no? Y vamos a utilizar el máximo posible, a optimizar la salida del agroecosistema de estos alimentos. Antes había una parte que quedaba en el agroecosistema para que la fertilidad se mantuviera. Hoy en día, como hay que mantener una renta agraria, una renta económica, lo que hay que hacer es extraer lo máximo posible que podamos desde los agroecosistemas. ¿Como consecuencias qué tenemos? Bueno, tenemos un montón de consecuencias. Yo he traído algunas de ellas que también se han nombrado anteriormente, ¿no? Tanto la degradación de las interconexiones de los agroecosistemas, el cambio climático asociado al uso
masivo de combustibles fósiles de manera directa e indirecta en los insumos agrícolas, la simplificación de las dietas, que no es una cuestión de demanda cultural de la transformación alimentaria, sino que es una imposición corporativa que avanza hacia estas dietas que dependen mucho de productos transformados y de productos con mayor contenido en carne, muy cárnicos, ¿no? Una pérdida de conocimiento agrario y de la ganadería tradicional que mantenía estas conexiones del agroecosistema y una disminución drástica de la resiliencia alimentaria ante los shocks, como estamos viendo con el tema de Ucrania y como vamos a ver de ahora en adelante por la dependencia del comercio internacional, tanto de la comercialización, o sea, de la salida, como de la entrada por la dependencia de los insumos, ¿no? Como yo decía al principio, estoy dentro de Alimenta, que lo que intenta es un poco ver, tanto analizar como ver en qué puntos poder incidir para trabajar de manera combinada tanto la salud ecosistémica como la salud humana, ¿no? Cómo afecta la alimentación sobre las dietas de las personas, cómo puede producirse un cambio en las dietas de las personas, pero también incidir en qué significaría transitar hacia un modelo alimentario, un sistema alimentario que estuviera centrado en dar alimentos sanos, saludables y sostenibles y justos a la población, en este caso española, ¿no? Es el modelado en el que estamos. Algunos matices así, grandes rasgos, pinceladas gordas, ¿no? Este trabajo lo recomiendo mucho, además es de un compañero de Alimenta, Eduardo Aguilera y Manuel González Molina y Gloria Mann, que han puesto números, o sea, verdaderos números, porque muchas veces, como decía Javier, ¿no? Quedan ahí escondidos en los datos estadísticos, pues unos números bastante reales de cuál ha sido la transición histórica del sistema alimentario español, ¿no? Una transición histórica que podemos ver cómo se ha incrementado espectacularmente en el uso de energía primaria, ha incrementado el uso de fuentes de energías no renovables, las emisiones de gases de efecto invernadero y las hectáreas de regadío, que también tienen que ver con estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y todo esto, hay que decirlo y hay que subrayarlo, no estaba tanto orientado a dar de comer a la población como a incrementar o intentar, por un lado, sorpasar esa pinza de la que estaba hablando antes, pero sobre todo alimentar los circuitos del capital internacional. O sea, esto es una cuestión como clarísima, ¿no? Esta dependencia, este incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero no están para nada asociadas con la necesidad de abastecer a la población de alimentos. Ha tenido que ver con determinadas estructuras, tanto de las dietas como del sistema productivo alimentario, ¿vale? Por poner algunos ejemplos, yo me he centrado en dos, algunos que ha coincidido justo con Javier. Ya decía antes, sin coincidir, sin habernos puesto de acuerdo, ¿no? De un lado, la cadena cárnica, me voy a centrar en el porcino, que es un trabajo que estamos haciendo ahora y así vamos a publicar dentro de poco, entendemos, y otro sobre el tomate, ¿no? La cadena cárnica en España, pues como estaba nombrando un poco antes de manera conceptual, en números vemos que hay un incremento espectacular de la dependencia del comercio internacional, un incremento de las producciones y además un incremento de la cabaña ganadera que ocupa el Estado español. El hecho de que lo ocupe no significa que se esté produciendo aquí, sino que se encuentra inserto dentro de cadenas globales, en donde hay países desde los que salen estos insumos, que sobre todo son piensos. Nosotros como Estado español, que centraríamos la producción, una parte de esta cadena, la fase de engorde y matadero, y luego esto va hacia terceros países en donde esta carne se transforma y es consumida, ¿no? Dándose la paradoja de que hay veces que se reexportan productos que se han importado. Se pueden importar piensos o se pueden importar canales vivos para después exportarlos. O sea, es una cosa bastante errática e ilógica desde el punto de vista ecológico, solamente ecológico. Ya nos metemos en lo social y lo económico, ya es otra cosa, ¿no? Pero esto que se ha dado como tendencia histórica, una cosa que haya venido dada por el azar, sino que hay unos marcos legislativos y políticos que favorecen e impulsan estos canales de agroexportación de manera prioritaria. ¿Y a qué me refiero con prioritario? Como prioritario, y por poner un ejemplo muy concreto, un agricultor o una agricultora de Almería le resulta mucho más fácil colocar su producción, en Murcia, por ejemplo, su producción cárnica en una plataforma agroexportadora que lo exporte a Alemania por encima de una comercialización local. No estoy hablando del modelo de producción que pueda tener esta persona, sino que los canales existentes, las infraestructuras y la estructura logística del Estado español está orientada hacia la exportación, ¿no? Esto que favorece lo que nombrábamos anteriormente,
tanto una intensificación como una industrialización de todos los procesos productivos. Es decir, yo me centro en una parte de la cadena. Yo no voy a integrar, yo no voy a diversificar. Es un modelo que impone, de alguna manera, esta intensificación e industrialización del modelo productivo, ¿no? Y es por ello mismo que también, como este modelo bien asidado, existe una carnificación de las dietas, ¿no? Y una explotación, tanto autoexplotación, lo he puesto entre paréntesis precisamente porque no solamente, aunque es la que debe ser denunciada con prioridad, existe una explotación laboral espectacular, como ha nombrado antes Javier, sino que también existen fenómenos de autoexplotación, ¿no? Un incremento de, digamos, un empobrecimiento de la falsa autonomía de la agricultura agricultora porque se ve aplastada por esta doble pinza, ¿no? Y dentro de ello, la pieza fundamental de España como parte de esta cadena global cárnica resulta fundamental. ¿Cómo es la cadena porcina? Este es un trabajo que estamos ahora mismo intentando finalizar, ¿no? Efectivamente, nos hemos especializado en el porcino y lo que hemos intentado hacer en Alimenta es un poco desagregar a nivel provincial a qué vienen asociadas esas emisiones, tanto directas como indirectas. Directas parecen bastante claras, tienen que ver con la digestión entérica de la cabaña porcina, pero las indirectas ocupan un porcentaje incluso mayor de las emisiones directas en España, ¿no? ¿Y a qué están asociadas? Sobre todo a la producción de piensos internacionales y a su transporte. Digo el transporte porque en varios estudios de los más actualizados, la cifra del transporte en el Estado español, dado que es casi toda por carretera, en el sistema alimentario, entendemos desde Alimenta que no está establecida en una magnitud concreta. O sea, es una magnitud bastante laxa y poco concreta y nosotros lo que hemos intentado es ponerle una cifra. ¿Y por qué? Porque en España los recorridos de los alimentos son totalmente caóticos. Van de una provincia a otra, no desde una lógica ecológica, sino desde una lógica exclusivamente económica, ¿no? Y además, estando en un estado de las autonomías, podemos entender que son como micropaíses entre los cuales se van moviendo flujos alimentarios. Veremos en el tomate, que son totalmente erráticos y que tenemos que considerar a la hora de establecer cuáles son las líneas guía para tomar decisiones políticas en torno a la sostenibilidad o insostenibilidad del modelo de producción y distribución alimentaria. El tomate. Vamos a ver con el tomate. ¿Qué pasa con el tomate? De la misma manera que comentaba Javier anteriormente, efectivamente, nos hemos especializado en ser la huerta de Europa, ¿no? Esto es una frase que se suele habitualmente encontrar en los foros políticos. En el tema del tomate, España es el octavo productor mundial y el segundo productor europeo. Y estamos especializados, no tanto, o sea, sí, obviamente estamos especializados en la producción de tomate fresco, pero lo que exportamos habitualmente no es producto totalmente procesado, sino semiprocesado. Suele ser pasta de tomate o tomate concentrado que en los países de recepción final es transformado finalmente para ser consumido, ¿no? Pero nos especializamos en este tipo de materiales. Y además, en donde se produce el tomate fresco y estos transformados, tiene unas geolocalizaciones concretas dentro de la península que son distintas de donde está la industria y que son distintas de los centros de producción, de consumo. Esto hace que existan una triple recirculación, así es como lo hemos llamado en los trabajos, ¿no? Existe una recirculación desde las zonas de producción de tomate fresco, que ya de por sí son muy intensivas desde el punto de vista medioambiental y de utilización de mano de obra empobrecida, hacia las industrias de transformación, una primera transformación. Luego hay una segunda recirculación, un segundo transporte, obviamente con camiones, porque aquí no tenemos ríos, entonces con una intensidad energética muy alta, hacia una segunda fase industrial, alimentaria, de transformación industrial, y una tercera fase de distribución que tiene que ver con el abastecimiento final hacia los consumidores y consumidoras en el Estado español, ¿no? Y entonces vemos que si ponemos cifra a estos valores de transporte, lo que tenemos es un impacto que supera con creces la mitad de la energía necesaria total por tonelada de producto. Esto quiere decir que la mayor parte de la energía utilizada en el sistema de producción del tomate y sus derivados tiene que ver con el transporte, no con la producción. Entonces, ¿qué tipo de sistema alimentario estamos teniendo que es tan errático y está tan asociado a un transporte errático entre comunidades, entre provincias, a pesar de ser uno de los grandes productores del tomate a nivel mundial, ¿no? Pero es que además nos centramos especialmente en la exportación, es decir, producimos mucho más de lo que vamos a consumir, eso está clarísimo, pero es que además nos centramos mucho en la exportación.
Y esta exportación incrementa la huella e incrementa el uso energético hasta niveles desproporcionados, ¿no? Aquí tenemos los grandes países, el país a los que mayor volumen exportamos, ¿no? Países Bajos, Alemania y Reino Unido son los grandes consumidores de tomate español, y tenemos que más o menos como valor medio asciende a 8.114 megajulios por tonelada, ¿no? Que es una verdadera pasada, de los cuales la barra gris es solamente el coste energético del transporte internacional, es decir, que es la que se lleva la palma con creces. En lo que se refiere al consumo, ¿no? A la parte final también desde Alimenta, hay un trabajo bastante interesante en torno a ver cuáles son los efectos que tiene este sistema alimentario sobre el consumo, ¿no? Porque es verdad que cuando estamos hablando del modelo de los flujos ecológicos o del impacto ecológico asociado a la producción, más o menos tenemos unas cifras y hay que pelearlas, pero es que cuando se está hablando del consumo también estamos hablando del mismo sistema alimentario y de una problemática que también se encuentra muy asociada, que es el envenenamiento. No quiere decir que sea deliberado, pero el envenenamiento que ocurre a la hora de tener un sistema alimentario que vuelca al abastecimiento este tipo de alimentos que vienen cargados de contaminantes y cargados de unos efectos bastante nocivos sobre la salud. Prueba de ello es que España, a pesar de haber sido una de las cunas de la dieta mediterránea, que es reconocida por Naciones Unidas como una de las mejores dietas, estamos teniendo unas tasas de obesidad que son bastante alarmantes, tanto obesidad infantil como obesidad en adultos, ¿no? Por no decir otra serie de enfermedades que tienen que ver muchísimo con la dieta, ¿no? Este documento, esta guía de alimentos de los disruptores endocrinos, suele salir cada año, cada 2 años, y en ello se pone en entredicho o se subraya 2 hechos fundamentales, o al menos a mí me parece que 2 hechos fundamentales. De un lado, la negación de las instituciones públicas, sobre todo las europeas, pero también las españolas, la EFSA europea y la AESAN con su traducción en España, de la posibilidad del efecto combinado. ¿Qué es el efecto combinado? Que si yo tengo un producto y da positivo, hay una cosa que se llama los límites máximos de los residuos. Si da positivo un límite máximo de residuos y da positivo y en el resto de límites máximos de los residuos da negativo, pero da un contenido, aunque esté por debajo de ese límite, se niega el hecho de que ese posible producto pueda ser nocivo por la combinación de los diferentes componentes. Es decir, se miran los diferentes contaminantes de manera aislada, cuando el efecto de combinación puede ser enormemente peligroso. Y esto ocurre con muchísimos productos, con la carne, pero también con muchas hortalizas, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado también se subraya el hecho de que existe una tendencia a reducir el número de pruebas y de controles que se hacen a los alimentos, tanto los producidos aquí como los que vienen desde el extranjero, y que acaban en las bocas de las personas en el Estado español, ¿no? Y que esto resulta problemático. Porque claro, si tú reduces la percentual por persona analizada, lo que tienes al final es que te están saliendo menos alimentos contaminados. Entonces estás en un escenario de mayor seguridad alimentaria. Pero la realidad puede ser bien distinta. La cuestión es que si tú no mides algo, esa cosa no existe, ¿no? Entonces, estas 2 cosas a mí me parecen como relevantes. ¿Y por qué digo que es relevante? Y esto creo que hace o incrementa lo relevante de este tipo de estudios, ¿no? Una cosa que estamos haciendo en Alimenta es algo que ya se percibía en algunos estudios de algunos de los componentes del grupo, que era que las estadísticas de consumo alimentario en España parecían no reflejar o parecían no justificar las enfermedades que tenían que ver las enfermedades que tenían que ver con la alimentación en España, ¿no? Era algo como que no cuadraba. ¿Cómo podía ser que existieran semejantes tasas de obesidad sabiendo que las estadísticas oficiales decían que a priori parecía que la población española consumía bastante bien, ¿no? Y entonces lo que se ha estado haciendo es recomponer las cadenas alimentarias, saber cuál es el volumen abastecido realmente al mercado español y cotejarlo con la estadística española. ¿Y qué pasa? Que efectivamente lo que nos está saliendo es que tenemos un excedente, es decir, hay un consumo muy superior a lo que establecen las estadísticas y que permitiría justificar de esta manera, claro, lo que viene ocurriendo, que es que hay unas tasas de enfermedades asociadas a la alimentación bastante, que dan bastante miedo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que igual queremos publicar dentro de poco, estamos trabajando en ello, pero bueno, que resulta interesante, ¿no?
analizar que es que realmente existe mucha más cantidad o que la población en España consume mucho más alimentos de los que las estadísticas oficiales están diciendo, ¿no? Ya estoy acabando. Sé que me estoy pasando un pelín ¿vale? Perdonadme. Vale, solamente por hacerlo en propositivo. Una última cosa. Hay un subgrupo de trabajo dentro de Alimenta que a mí me parece también fundamental, que lo que trata es de identificar cuáles son los lockings, es decir, los cuellos de embudo que impiden que podamos avanzar hacia un sistema alimentario alternativo. Está claro que el sistema alimentario actual es un sistema funcional para capital, pero disfuncional para los seres humanos que lo habitamos. Entonces, ¿qué debería ser posible o cómo deberíamos poder avanzar hacia un sistema alimentario alternativo? Bueno, obviamente las políticas públicas como generadoras de un marco legislativo y normativo tienen muchísimo que ver, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que las actuales políticas públicas están empujando directa o indirectamente hacia la convencionalización de los sistemas alimentarios alternativos. Es decir, no solamente promueve el sistema alimentario actual, sino que además aquellas iniciativas alternativas que surgen se ven empujadas hacia la convencionalización por el marco logístico. Se ven empujadas hacia el sistema alimentario convencional, ¿no? ¿Cómo? Yo por lo menos he traído aquí como 2 ejemplos. Uno es el efecto lobby. O sea, la presión corporativa de estas grandes corporaciones es espectacular y el ejemplo lo tenemos en España. Yo he traído desde 2011. Seguro que si nos preguntamos más atrás podemos encontrar la misma presencia, ¿no? Pero tenemos que ministro de Agricultura o ministra de Agricultura que hemos tenido una afinidad demasiado hecha con los grandes lobbies corporativos, ya sea de la alimentación, ya sea de la producción de insumos químicos. Estamos teniendo a una exdirectiva de Fertiberia, que es la gran industria de producción de insumos químicos en España, como ministra de Agricultura, ¿no? Tenemos el actual ministro, el Luis Planas, dando premios a las tesis doctorales dentro de los premios Fertiberia. O sea, hay una convivencia espectacular, ¿no? Entonces, esto está claro, el cabildeo que hay en las altas esferas. Pero también tenemos del otro lado, y esto creo que también es donde hay que incidir y donde se está incidiendo más porque es donde podemos acceder a ello, la burocratización de las reglas políticas. Es decir, existen unos cuadros técnicos políticos que ante semejante bombardeo de normas a las que tienen que atender, sobre todo de la Unión Europea y hacia abajo y a los diferentes niveles de la jerarquía administrativa, se ven incapaces de poder manejarse para generar una transición o abrir, digamos, un efecto palanca dentro de estas políticas públicas, ¿no? Es enormemente difícil poder abrir brechas dentro de las instituciones públicas para formular un marco normativo alternativo, ¿no? Y además existe, efectivamente, fruto de este marco, una falta de creatividad de algunos cuadros técnicos, y esto es una realidad. Hay cuadros técnicos que si no tienen una voluntad política casi militante, se ven impedidos para poder formular políticas públicas alternativas. Es tal el hecho que tanto creo que Javier como Jorge podrán asumir que esto ocurre, ¿no? Que para los únicos o casi los únicos aliados institucionales que se está teniendo hoy en día en las iniciativas agroecológicas o iniciativas de alimentación alternativa son aquellas instituciones o aquellas administraciones públicas que menos tienen que ver con el sistema alimentario. Y es en donde más se está metiendo la pinza, justamente porque son aquellas en las que podemos abrir brecha. O sea, esto estamos de acuerdo, ¿no? Pero son las ciudades, ¿no? Hay las redes de ciudades por la agroecología o hay algunas experiencias a nivel ya metropolitano que también son muy interesantes. En Valencia es uno de los grandes ejemplos. Pero bueno, poquito a poco, pero que esto que también es un fruto de cómo funciona la cosa, ¿no? Que es que las ciudades son las únicas que están posibilitando este cambio, ¿no? ¿Cuál es la propuesta desde Alimenta? Bueno, desde Alimenta hay una propuesta, es esto que lo llamamos sistemas alimentarios locales de base agroecológica. La agroecología habitualmente se había centrado en el medio rural, en la parte productiva, ¿no? Esta formulación lo que intenta es tener en cuenta lo que es el sistema alimentario en su conjunto, entendiendo que tiene que existir algo que no existe y es una cooperación entre los eslabones de la cadena alimentaria para poder transitar hacia este sistema alternativo, ¿no? Y hay algunos pilares básicos que se han identificado, ¿no? Esta nueva institucionalidad que estaba nombrando anteriormente, o sea, esta capacidad que se está empezando a tener ahora, lleva poquito recorrido, pero bueno, de formular marcos de compra pública sostenible, de protección de parques agrarios, hay una serie de políticas públicas que se están implementando que pueden ser interesantes y que entran dentro de esta formulación de los salvas, ¿no? La existencia de una nutrida red, un nutrido número de iniciativas agroecológicas que están muy nuclearizadas, pero que de a poquito están haciendo cosas en diferentes territorios
y que forman un caldo de cultivo en el cual podríamos como articular un tejido, ¿no? Que eso es lo que falta por hacer, ¿no? La existencia de estas redes híbridas, y esto es lo que digo, ¿no? Hay entre las grandes corporaciones y las iniciativas agroecológicas, hay toda una amalgama de claroscuros entre los cuales hay actores híbridos que son convencionales o ecológicos, o sea, es una cosa como independiente, pero sí que saltan entre los dos tipos de redes, ¿no? Entre redes alternativas y redes convencionales. Y estos actores intermedios, que se ven oprimidos por esta pinza que estaba hablando anteriormente, pueden ser actores clave para transitar o para promover el tránsito hacia los salva que estamos. Y los movimientos ciudadanos, más de corte globales, que tienen que ver con diferentes visiones sobre el ecologismo. Estamos hablando de, o estoy hablando de, pues las propuestas de transitar hacia dietas alternativas, movimientos ecologistas, juveniles, ¿no? Hay muchísimo movimiento en torno a ello y esto está incidiendo de alguna manera en cómo está respondiendo el sistema alimentario, ¿no? Y esto último, que lo he colocado en rojo, yo creo que es algo como fundamental, por lo menos desde Alimenta, ¿no? Que es la integración de otros campos científicos que aportan hacia esa transición, ¿no? El hecho de tener dentro de nuestras filas a nombres bastante importantes del campo de la medicina, del campo de la nutrición, o sea, creo que esto tiene su repercusión, ¿no? Y que puede ser, digamos, una palanca de cambio para la transición alimentaria, ¿no? Y como objetivos básicos ahí los he formulado, ¿no? La autonomía alimentaria, un desarrollo local autocentrado, es decir, centrado sobre todo en el abastecimiento alimentario, ¿no? Dejarnos de engañar por esto de que es que hay que dar de alimentar a la población, cuando esto ya se iba diciendo que no es así, que esto está hecho para dar de alimentar a determinados circuitos de enriquecimiento que al final no nos compete, ¿no? Último, ¿cómo queremos o cómo se pretende realizar? Hay una formulación que ahora parece que a la Comisión Europea le ha gustado, le ha caído en gracia esta formulación y resulta interesante porque en agroecología se viene trabajando desde muchísimo tiempo, lo que pasa es que con otro nombre, que son los Living Labs. Los Living Labs es una metodología de transformación y de co-creación del conocimiento y de las prácticas a través de la integración de diferentes actores dentro de pues estos espacios, ¿no? Se intenta integrar tanto actores políticos con decisiones de formulación de marcos legislativos, actores del sector productivo, estamos hablando de productores y productoras, transformadoras, distribuidores, personas de la academia, investigación científica que aporte hacia el cambio y movimientos de la sociedad civil, ¿no? Esta integración de estas fuerzas a través de pues, unas metodologías horizontales en la medida de lo posible, promueven procesos de innovación abierta que podrían permitir esta transición hacia un sistema alimentario alternativo. Y entonces, dentro de esta formulación, pues en Alimenta se están poniendo en marcha pues, varios de ellos. Uno que tiene que ver con la pesca artesanal, otro que tiene que ver con sistemas alimentarios locales de base agroecológica, otro que tiene que ver con las políticas públicas agroecológicas y uno que es el que más avanzado está hasta ahora, que tiene que ver con la recuperación e introducción de variedades de trigo tradicional en la industria agroalimentaria, ¿no? Ha habido una pérdida de material genético fundamental en el secano mediterráneo, que era el trigo de variedades tradicionales. Se ha conseguido recuperar, pero hay que dar un salto hacia poder integrarlo dentro de las cadenas, ¿no? Entonces, estamos intentando a través de estos Living Labs promover o aportar desde el conocimiento científico, en el caso de Alimenta, a estas estructuras de red para poder avanzar hacia el sistema alimentario que varios actores desde la base pues están pretendiendo transitar, ¿no? Y nada, esto es. Muchas gracias. Muy bien, Pablo. Y nos comparte y el estudio que habéis enviado desde Alimenta, desde el diagnóstico hasta la propuesta, sobre el sistema agroalimentario español y con ese enfoque sobre la producción de tomate y la industria cárnica. Y también ese nexo de lo que nos hablaba sobre la salud humana y la salud ecosistémica, ¿no? Que es importante para entender los puntos de actuación necesarios para la transición. Y también eso de la importancia de tener como un espacio donde los diferentes eslabones del sistema alimentario tengan objetivos comunes. Y nada, en general yo creo que todas las ponencias de hoy nos han subrayado un poco la que son también las contradicciones de ese sistema, del actual sistema alimentario global, industrializado,
que se basa un poco sobre las exportaciones y con esta concentración empresariales, estos grandes actores corporativos, de que lo hemos hablado, de que hemos escuchado durante las ponencias, cuyo modus operandi se refleja después en degradación, lo que hemos visto, un poco degradación planetaria. Hemos visto también, que hemos hablado un poco de la que es la explotación también de la mano de obra en el sector agrario, y se nota un poco que, digamos, como objetivo, parece que el sistema alimentario está un poco pensado no para realmente lo que es el abastecimiento de las personas, pero para beneficios económicos, ¿no? Entonces, un poco aclarado lo que es el funcionamiento actual, se pueden pensar en propuesta alternativa, como nos ha compartido también Pablo en la última parte de la presentación, y por supuesto la necesidad de políticas públicas innovadoras, políticas públicas que permitan un poco desmontar esa estructura y planificar. O sea, como decía Javier, la necesidad de una planificación con detalles para desmontar una estructura y poner en marcha otra. O sea, para que se haga esa transición más sencilla y más fácil hacia modelos más sostenibles y justo y respetuosos de los derechos humanos. Y yo creo que podemos pasar, no sé si hay preguntas, podemos pasar a la sesión de debate o si hay preguntas, Alicia. No, no hay preguntas incluidas. Entiendo que quien vea el vídeo después, cuando esté publicado en YouTube, sí que va a tener bastantes preguntas, pero también se le van a aclarar bastantes dudas. Y de verdad, insistimos, enhorabuena porque habéis hecho intervenciones absolutamente claras, concisas y subrayando información muy importante. Por retomar con una de las partes del título del webinar y retomando también vuestras reflexiones últimas y también lo que comentaba Natalia, partiendo, reconociendo un sistema alimentario que obviamente no está priorizado a nivel internacional para alimentar, que prima el absoluto beneficio económico a costa de quien sea y de cómo sea, o de las grandes corporaciones, de los personajes o de las personas, o de las economías concretas que haya detrás de esas corporaciones. Posiblemente, o por relación en el análisis, posiblemente también enfocado si las grandes o parte de esas grandes empresas o corporaciones que suministran los tóxicos para, bueno, pues para un cultivo, cultivo de productos de fertilizantes o de sulfatos, etcétera, o no incorporan también los tóxicos en la alimentación, y vinculada a esa empresa o empresas similares después nos venden los medicamentos, parece ser que además no solo el sistema alimentario está enfocado a un enriquecimiento económico de una muy minoría a costa de explotación laboral de recursos insostenible y ilógica, y de un sistema ilógico de alimentación y que no está enfocada a promover ni la alimentación ni la salud, creo que es fácil coincidir que estamos hablando de un macrosistema perfectamente enlazado y desde luego sostenido en el tiempo. Sea como sea, y luego también, o de forma paralela, hay como una tendencia a culpabilizar a las personas. Es decir, la culpa del cambio climático la tienen las personas, la culpa por consumir plástico, por consumir petróleo, cuando todo está reenfocado a que eso haya sido así. Y de hecho ha sido muy complicado, se puede hacer, pero ha sido bastante complejo salir de o no consumir las cosas que luego te culpan por haber consumido o no ser parte del sistema. Volvemos a parte del enunciado del webinar, ¿qué consumimos? ¿A qué accedemos y qué consumimos? ¿O qué comemos? ¿Qué consumimos? Y excluyendo la parte de culpabilización, que creo que también es parte de un sistema insostenible, obviamente si no se quiere desmontar ese sistema insostenible creado y sostenido, se tiene que culpabilizar a alguien, es muy fácil culpabilizar a todas las personas, nosotras cualquiera, la gente de pie, que bueno, en la medida de lo posible intentamos hacer nuestra vida lo más coherente posible con la máxima información al que se pueda acceder, que tampoco es fácil. Trasladándole a la pregunta de qué comemos, qué consumimos, y no aludiendo a la responsabilidad, sino a la capacidad
consciente que tenemos para elegir en la medida que podamos, o la capacidad consciente que tenemos de querer un sistema alimentario, porque tenemos la capacidad de querer, por lo menos de idealizar un sistema social. Concretamente, para las personas de a pie o para cualquier persona, porque para que esta información es absolutamente útil y necesaria de conocer, pero muchas veces luego aterrizando digo, venga, vale, apago el webinar, me voy a mi vida cotidiana, ¿cómo hago sostenible el modelo que realmente creo? Si lo creo, y si no, buscaría otro modelo. Volvemos a lanzar la pregunta, cosas muy concretas o ideas muy concretas, ¿qué comemos, qué consumimos? Desde la parte de elección consciente. O la parte de elección consciente, que puede incluir, pues es otro debate abierto, boicot o no, o elección consciente de unos productos o de otros, o de apoyar un sistema o apoyar otros sistemas alternativos. ¿Algo más que podáis aportar y que ya habéis aportado? Bueno, yo me lanzo con una cuestión, ¿no?, sobre industria. Que nosotros hemos investigado recientemente, es que, claro, la industria alimentaria, una de las cosas que ha hecho es trabajar sobre esta fragmentación, ¿no?, que antes decías, ¿no?, y esa transferencia de responsabilidad, y ha intuido y sabe que hay un neguit, hay un interés social en esto que decías, ¿no?, en quiero consumir mejor, quiero ser consciente del impacto de mi alimentación, y entonces lo que está creando es una estrategia enorme de greenwashing, basado fundamentalmente en la publicidad y en los sellos alimentarios, donde juegan con nuestro interés y, bueno, tú quieres comer ecológico, ahí te va un sello, tú quieres comer sin huella climática, ahí te va un sello. A tal punto de que, de todas formas, esto hace que, uno, obviamente nos engaña, porque esto no va así, es que detrás de esos sellos hemos encontrado cualquier cosa, entonces hemos encontrado 500 sellos solo en temas de huella climática. Nos hemos encontrado sellos muy graciosos de empresas que pone fresas de Huelva y pone un sello agua 100% legal, ¿no? Entonces te están dando a elegir entre agua legal o agua ilegal. En algunos lugares empieza a haber sellos sin explotación laboral, por tanto te ponen a ti en la tesitura de ¿quieres comer explotando a la gente o sin explotar? Es decir, es absolutamente, es como si dijéramos la punta de lanza del capitalismo alimentario actual, este tipo de prácticas, ¿no?, de los cuales hay que salir mentalmente, ¿no? Es decir, oye, la única manera de escapar de esto es, bueno, si puedes escapar, primera cuestión, te lo tienes que plantear, ¿puedo elegir o no? Posiblemente no puedas elegir. Y si no puedes elegir, pues es lo que hay, te toca ir. Si puedes elegir, hay que salir automáticamente a buscar modelos donde asumas y conozcas lo que hay detrás, ¿no? Pues hablamos de lo de siempre, de cooperativas, tal y cual, pero las estrategias de una vez que entras en el supermercado, ahora mismo hoy ahí estás perdido. Y es más, yo diría a la gente, cuando veas un producto, cuanto más sellos tengas, el producto más complicado, posiblemente, ¿no? Porque son las grandes compañías las que lo tienen, son las grandes compañías las que se lo pueden pagar, y la sensación además es que la gente pobre, la gente sin recursos, la gente trabajadora, al final es la que contamina, al final es la que come mal, la que apuesta por un sistema alimentario imposible. Es decir, es toda una estrategia obviamente, de culpabilización obviamente, de una clase social. Y de ahí hay que salir. Por tanto, nosotros reivindicamos mucho la alimentación popular. Que es de la alimentación tiene que tener base, y es muy importante esto, entender que más allá de cambio climático y de todo esto que hemos hablado de la salud, la alimentación tiene que ser para la gente, para el máximo de gente posible, con sus imperfecciones, pero para la gente. Y si esto no lo entendemos, acabaremos teniendo lo que tenemos ahora, un sistema dual, alimentación buena, sana y ecológica para la gente de élite, y un desastre absoluto para la gente normal. Y la coexistencia, esto en Francia se está hablando mucho, la coexistencia de dos sistemas alimentarios. El global, low cost, para todo el mundo, y un sistema alimentario para que se lo pueda pagar o tenga conciencia, que pueda más o menos coexistir. Nosotros lo que proponemos es, mira, no, este otro sistema tiene que ser derribado, tiene que ser fulminado y hay que luchar contra él.
con todas nuestras energías, ir construyendo otro. Pero no nos olvidemos que hay que luchar contra él, porque no podemos caer en la trampa de la coexistencia de sistemas, porque ahí yo creo que Pablo lo explicaba bien, es que no es, aunque tengas una huerta, la quieras poner bien, al final acabas vendiendo al precio que te marca el supermercado, con las normas que te marcan, con las regulaciones, y ahí no tenemos escapatoria. Muy bien. Jorge, ¿tú también querías comentar algo antes? Sí, bueno, básicamente ya Pablo ha hablado de cosas, estamos en los núcleos, en los municipios, cada vez hay más iniciativas que están trabajando por acercar y hacer más visible, ¿no? Es verdad que tenemos la posibilidad actualmente de poder identificar cómo poder ir accediendo a esa alimentación popular, que estoy de acuerdo con Javier, porque no vamos a clasificarla ni ecológica ni agroecológica, sino que tiene personas dentro y que crean territorio, ¿no? Y existe esa posibilidad, ¿no? Y como decía, a ver, sí que es un tema de que ahora hay que poder decidir, ¿no? Justamente estaba hablando de, pues, hay que poder decidir qué tipo de alimentación. Hace poquito estuvimos con compañeros de la Confederación Paisán de Francia y la compañera ganadera que está diciendo, nosotros no queremos producir alimentos para élites, queremos producir alimentos para la gente. Y es un concepto bastante importante que a veces se distorsiona mucho, ¿no? Cuando se habla del modelo agroecológico, de la agricultura sostenible, se está como pensando que está intentando dirigir a una capa de la sociedad. No, no, no. Detrás de esa agricultura hay personas que quieren alimentar a otras personas y que quieren hacerlo con un modelo que sea bueno para ellos, pero también bueno para el conjunto, ¿no? Entonces, hay un tema que también hay, creo que es bastante importante, que está intentando legitimar todo el tema de la agroecología como una agricultura elitista. No, no, estamos hablando de agricultura popular, agricultura para la gente, no agricultura para un grupo determinado. Y luego hay un tema que, como estamos viendo, estamos hablando de que es un complejo corporativo amplio, ¿no? Bueno, es que hay muchas acciones que puedes hacer. Hay muchas acciones en las que tienes que ver, pero no solo verlo desde la perspectiva de la alimentación. Nos hemos levantado hace poquito que el IBEX 35 ha aumentado en los ingresos en el 50% de sus ingresos en plena crisis. Ingresos netos, o sea, que han recibido, ¿no? Hay modelos, tenemos que también trabajar sobre el modelo bancario. ¿Cuál es el modelo de financiación? Hay alternativas de bancarias, el modelo de electricidad, detrás de todo del modelo energético, cuando estamos hablando de que este IBEX 35 están las empresas que están gestionando el petróleo, que están beneficiándose de que ese modelo injusto, empobrecedor, se mantenga. Entonces, hay un conjunto de, sí, hay que cambiar distintos ámbitos, ¿no? En un conjunto porque tenemos que tocar todo el sistema, ¿no? Y tenemos alternativas, hay gente que está emprendiendo y está trabajando en esta dirección. Seguramente, como Pablo decía, autoexplotándose, porque sí, es cierto, el modelo actual, el nuestro, lo que hace es que aquellos que buscan la alternativa tengan que poner más que el otro modelo para poder desarrollar, ¿no? Y es algo que tenemos que estar ahí para apoyarlo, ¿no? Pero creo que tenemos que evidenciar que tenemos que poner muy frente cuál es el enemigo al que tenemos que pelear, al que tenemos que luchar, al que nos está dificultando la vida, la que nos está imposibilitando tener una alimentación sana, sana desde la perspectiva holística, intentar trabajar, intentar avanzar en nuestra medida, en ese que se llamaba el carro de combate. A mí lo del carro de combate cada vez me gusta menos porque es bélico, pero sí que tiene este concepto de intentar ir incorporando distintos ítems que nos hagan a la vez más autónomos y nos favorezca como sociedad a ser más autónomos, ¿no? Y creo que ahora mismo sí que tenemos posibilidad. Hay muchas iniciativas, como he comentado. Hemos hablado de alimentación, pero en otros ámbitos, que es muy importante. Y luego un elemento que es transversal. Tenemos que pelear porque haya una fiscalidad justa. Detrás de todas estas cuestiones también nos encontramos que además aquel modelo que nos está de alguna manera empobreciendo, a la vez se beneficia de unas condiciones fiscales que no nos podemos imaginar, ¿no? Entonces tenemos que pelear también porque esa fiscalidad sea justa y sea correspondiente al modelo que desarrollan, ¿no? Entonces creo que hay distintos ámbitos que podemos crear como individuos, ¿no? Muy bien, Jorge, estupenda también aportación. Pablo, ¿tú también querías comentar algo?
Sí, o sea, yo esta pregunta es verdad que la recibo mucho, sobre todo en esos círculos de amistades o gente que dice, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y te lo preguntan. Primero tenemos que huir de las recetas. O sea, yo lo que siempre recomiendo hacer, bueno, yo creo que es lo más interesante, por lo que a mí me parece potente de estas iniciativas, es hablar de la comida. Hablar de la comida significa poner en el centro de tus debates diarios, de tu quehacer, y poner en el centro también significa saber dónde viene tu alimentación. Es decir, digamos, subrayar aquellos elementos de poder que está detrás de tu alimentación. ¿De dónde viene? ¿Quién la ha producido? ¿Cómo la ha producido? ¿Se respetan los derechos? ¿Tú crees que no? ¿Es local? ¿No es local? ¿Conoces a quién lo produce? ¿Está contento con ello? ¿Qué le oprime? ¿No? O sea, este tipo de poder creo que es interesante y ponerlo otra vez en el centro. ¿Por qué en el centro? Porque cuando se habla de transitar en dietas, en la formulación de dietas, muchas veces también estamos viendo que, al igual que ocurre en agricultura y en ganadería, que existe una sustitución de insumos convencionales por ecológicos, pero al final eso se llama agricultura ecológica convencionalizada, y ahí otra vez tenemos a las grandes corporaciones como Coren comprando ganadería ecológica con los mismos insumos, pero en ecológico. O sea, es todo este macro compendio de greenwashing, como decía Javier. También tenemos que en las dietas hay una sustitución de insumos. O sea, tú no se puede pensar que podemos transitar en las dietas hacia una dieta alternativa más sostenible, manteniendo la misma proporción de los alimentos que se están comiendo hasta ahora. Y para ello, para poder transitar, para poder encontrar una manera alternativa de alimentarse que esté más aterrizada en el territorio, hay que hablar, hay que conversar, hay que ver cómo se maneja, cómo se cocina, hay que recuperar saberes culinarios que hemos perdido, hay que ver cómo estructurarlo, ¿no? Y digo esto porque creo que una de las grandes enseñanzas que por lo menos a mí me queda de las primeras iniciativas de grupos de consumo y cooperativas de consumo cuando empezaron al principio, era el hecho de que la gente que se metía por motivaciones totalmente diversas. Había gente que era militante, había gente que era ecologista, había gente que iba por la salud, pero al entraron en un círculo de aprendizaje que llamaban, ¿no? Hay una chica antropóloga, Cristina Benito, que lo dijo y me parece muy interesante. Es un círculo de aprendizaje porque tú te aproximas desde una arista, pero empiezas a entender qué es lo que ocurre en todo el sistema alimentario desde las diferentes ópticas que quedan atravesadas por esa cooperativa. Y eso se hace hablando y experimentando. Entonces, experimentar con los alimentos, ver qué es lo que te viene impuesto, qué es lo que no, ver si puedes abrirte a otros tipos de alimentos, otro tipo de cocina que tenga que ver más con tu entorno cultural, aunque sea de perdido, yo creo que es fundamental. Y para ello, esto de hablar también aporta mucho a la transición alimentaria, ¿no? Yo creo que hablar de la comida es una cosa, es la piedra, o sea, como la primera piedra hay que poner antes de inaugurar cualquier tipo de transición hacia otra dieta. Más que decirte de come menos de tal, come más de cual, hablar, ¿sabes? Hablar, abrirte, pensar, negociar con las otras personas, saber hacia dónde va. Muy bien, pues estupendas aportaciones. Podríamos continuar más. Es verdad que ya estamos casi sobrepasando el tiempo que comunicamos. Y así que no sé si queréis cerrar con alguna otra aportación que haya quedado puntualmente o algo que recordéis que es importante señalar para cerrar, algo que se os quedara en el tintero que queráis comentar. Yo una aportación o un matiz que creo que puede, bueno, no es un matiz, pero bueno, que es una propuesta. Cuando se habla creo que cuando se habla tanto con iniciativas de colectivos en lucha, ¿no? Que están igual subrayando cuáles son las problemáticas que están ocurriendo en diferentes eslabones alimentarios, todos ellos que están en el territorio, digamos que están en el fango, negociando y peleando las condiciones, todos ellos, por lo menos a mí siempre que hablo con ellos, me comentan que lo que no se apoya es un boicot directo hacia ese sector, sino lo que se apoya es que existan una coalición de fuerzas que se alíen con estos colectivos de lucha que permitan transitar de modelo y cambiar ese modelo, ¿no? Porque muchas veces, y esta es una desgracia del sistema alimentario en el que estamos, hay unas comarcas que dependen plenamente de un sistema macroindustrial superintensivo y totalmente explotador. En eso creo que estamos todas de acuerdo. La cuestión es que cuando desde fuera se intenta boicotear y hacer como una crítica a la máxima para que la gente deje de comprar drásticamente ese producto, es verdad que tiene un efecto repercusor en que tengan que cambiarse las prácticas, pero hay otro efecto y es que toda esa comarca y todo ese medio rural que depende de ese sistema, al final se ve, digamos, en una lucha cultural bastante absurda,
pero en la que hoy en día nos están metiendo, desgraciadamente, determinadas élites y que creo que tenemos que huir de ellas, ¿no? O sea que siempre que tengamos en cuenta que hay unas problemáticas atroces y extremas, creo que es fundamental ir a hablar con los colectivos que están en el territorio peleando contra ello, para ver hacia dónde quieren transitar, ¿no? Porque esas personas son las que están más afectadas y más atravesadas por ese dolor. No sé si me explico, ¿no? Sí, totalmente. Y no es fácil. Yo creo que esto no es la alternativa fácil, ¿no? Y tampoco creo que sea fácil el boicot absoluto, pero que muchas veces se nos ve como enemigos a las personas que no estamos en el territorio cuando mandamos a hacer un boicot a la totalidad a un tipo de productos, cuando lo interesante es aliarse con colectivos de lo local que permitan generar una transición, ¿no? Sí, totalmente. Es uno de los eternos debates del boicot sí, boicot no, de perfecta reflexión y apunte, Pablo. No sé si Javier o Jorge queréis comentar algo más, no sé, por eso podemos cerrar. No, yo siempre como de la perspectiva positiva y un poco enganchando lo que ha dicho Pablo, ¿no? Estamos hablando de una transición. Las transiciones es un proceso en el que tenemos que ir todos incorporados, ir avanzando en ella, pero tenemos que de alguna manera ponernos... Esto es una llamada abierta y lo hacemos de manera continua a sumaros a cuanta más gente a esta transición e ir avanzando en este cambio, ¿no? Y que vaya en evolución y vaya permitiendo... Exacto, como decía Pablo, que la vida de esas personas que también están desarrollando o están dentro de un territorio pueda ir conviviendo y pueda ir evolucionando hacia lo que necesitamos. Al final necesitamos un cambio del modelo alimentario, es un reto social, Se me ha olvidado comentar una cosa que sí que creo que es importante, como hemos hablado de todo el tema de la financiación, de la destinación, de la investigación. Gracias que está Pablo, gracias que está Alimenta, gracias que están los compañeros de justicia, necesitamos también que cada vez más el conocimiento vaya alineado a esos retos sociales que tenemos y que vaya empujando en esa misma dirección, ¿no? Que es un tema que también es muy relevante, ¿no? Bueno, gracias otra vez por esta invitación y este espacio. Yo por finalizar así muy rápido, para poder también acento una cosa que a veces queda muy perdida. Cuando hablamos de sistemas alimentarios y de transiciones y demás que hemos hablado, se nos olvida un tema que es central y que es un clásico. Necesitamos tierra, porque tenemos un problema enorme con el acceso a la tierra. Tenemos una competición, una competencia en los territorios ahora con las industrias renovables de energía por la tierra. Tenemos una concentración enorme de tierra. Tenemos una falta absoluta de tierra y de políticas de tierra. Siempre se olvida, pero para hacer la transformación alimentaria que queremos o transición alimentaria no va a hacer falta ganaderos y ganaderas, no va a hacer falta agricultores y agricultoras, mercados y tierra. Y esa lucha por la tierra en este país, cuando se hizo, salió muy mal, pero habrá que volver a poner en marcha mecanismos de reivindicar la tierra y reivindicar los espacios públicos de alimentación y como si dijéramos, la inserción de lo público en la alimentación como un bien común. Y empezar a cambiar el marco narrativo de la alimentación como un artículo de compra y venta y de precio, y algo más cercano a un derecho, algo más cercano a un bien común, algo más cercano al agua, algo más cercano a una necesidad de la gente primaria. Y esto yo creo que es un tema que en el futuro tendremos que empezar a pelear, ese cambio de marco narrativo donde el consumo alimentario no puede ser, bueno, si vais a ver al supermercado es como la risa, ¿no? Es decir, productos, el otro día me encontré, es una tontería, pero me encontré en una tienda cerezas a 30 euros el kilo, ¿no? Pues claro, es decir, ese es un problema que tenemos. Es decir, la alimentación deberíamos empezar a pensar de otra manera y a enfadarnos. Antes decía Pablo, hay que hablar de alimentación, hay que enfadarnos con la alimentación. Para mí es importante enfadarnos, ¿no? Cuando yo esto digo, estoy por robar estas cerezas. No lo he hecho. Muy bien, pues nada más que de verdad, enhorabuena por todas las aportaciones, por la orientación, por cómo lo estáis trabajando y también a vosotros como profesionales y a las entidades o las estructuras que representáis. Y que nada, que ha sido un placer acompañaros y un placer también estar en este espacio y escucharos. A José Miguel, disculpo también por él porque no se ha podido quedar hasta el final, tenía que atender también a otro evento. Así que, bueno, pues por parte de la entidad de José Miguel y por supuesto también de la nuestra,
que muchísimas gracias por atender la invitación y de verdad que más que gracias, enhorabuena por todo lo que habéis aportado, por todas las propuestas, por toda la información y por ese nuevo enfoque o por ese nuevo paradigma que estáis también desarrollando. Así que nada más que enhorabuena. Muchas gracias a vosotras. Enhorabuena. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Adiós.